Moon suspiró satisfecha mientras caminaba por las calles del santuario, con Cold Shock a su lado. Habían pasado 2 días desde la partida de Kinkaho y Turdle, 2 días desde su desahogo emocional, y solo ahora sentía que había vuelto a la normalidad. O quizás, mejor que antes. Era una sensación extraña tras su arrebato con sus amigas. Hacía tiempo que sabía que quería quedarse en el santuario, que no quería volver jamás al reino de la arena, pero verbalizarlo como lo había hecho parecía consolidarlo en su interior, de alguna manera. Confirmarlo por completo. No habría vuelta atrás a Qibli ni a la vida que había dejado. Su vida estaba aquí ahora. Y con esa comprensión, Moon experimentó un cambio. Al observar los edificios y puestos a su alrededor, no pudo evitar pensar en Santuario como su pueblo. Su hogar. No solo el de Winter, sino el suyo. Llevaba un tiempo pensando así, sobre todo porque sabía que se quedaría allí pasara lo que pasara cuando terminaran su casa, lo cual sería muy pronto, y se mudara de la casa de Winter, pero por primera vez estaba segura de esa afirmación. La luna estaba donde pertenecía. Cold Shock, dijo Moon con dureza el nombre de su hijo, reprendiéndolo al verlo desviándose de su lado hacia uno de los puestos que vendían los dulces que tanto le gustaban. Él la miró con ojos suplicantes, pero ella simplemente lo envolvió con su cola y tiró de él. Si quieres dulces, pórtate bien y quizás podamos comprar algo más tarde. Eso pareció satisfacerlo y el pequeño híbrido se unió a su lado sin protestar. Claro, el hecho de que Moon caminara con él tan abiertamente era en sí mismo una muestra del cambio que sentía. Desde su llegada al santuario, había dudado en mostrarse tan abiertamente con su hijo. Claro, habían salido un par de veces y lo había llevado a su club de lectura 1 o 2 veces, pero aún persistía la duda y el miedo de que los dragones la juzgaran y la menospreciaran a ella y a Winter. Pero ahora, bueno, a estas alturas la mayoría de los dragones que Moon conocía sabían de Cold Shock, y si se quedaba en el pueblo, no serviría de nada intentar ocultarlo más. Los dragones lo sabrían tarde o temprano, así que más les valía dejar que se acostumbraran a verlos juntos. A pocos dragones les importaba realmente. Moon apenas había oído una leve sorpresa al ver que Cold Shock era un híbrido en la mente de los dragones con los que se cruzaba. Era como Winter siempre le había dicho. Los dragones del santuario no juzgaban el pasado de los demás. Todos estaban allí para escapar del suyo. «Hola, Moon», gritó una voz, y Moon vio a Gale acercándose desde el otro lado de la calle. El ala celestial era seguido por Lantana y Current, los tres con aspecto cansado y sucio. Moon notó que venían de la dirección de la construcción, lo que podría explicar por qué. «Buenos días», respondió Moon, sin saber si ya era de día. El sol estaba bastante alto, así que bien podría ser pasado el mediodía. ¿Has estado trabajando mucho? Más bien, apenas trabajo, dijo Current riéndose de su propio chiste. Lantana puso los ojos en blanco. Me alegra verlos a ti y a Cold Shock por ahí, continuó Gale, ignorándolos. Ni siquiera los he visto en los últimos días. ¿Todo bien? Moon dudó en decir algo sobre Kinkaho y Tortuga, pero no quería achacarle sus problemas al ala celestial. Así que simplemente encogió sus alas. Está bien, supongo. He estado haciendo cosas en casa estos últimos días. Ella nota que Lantana levanta el párpado al verla a medias, y escucha cierta duda en su mente, pero ninguna de las dragonas la cuestionó más. ¿Qué haces ahora?, preguntó Current, mirándola a ella y a Cold Shock. Estamos hablando. Cold Shock intervino con entusiasmo, provocando la risa del Seagun. Cold Shock y yo solo estamos dando un paseo y visitando el mercado, respondió Moon con más seriedad que su hijo. No había mucho más que hacer por el momento. Hemos estado trabajando en el proyecto de viviendas, dijo Gale, confirmando sus primeras impresiones. Van bien. Solo tardarán 1 o 2 semanas en llegar los dragones. Luna parpadeó, sorprendida. Sabía que el proyecto seguía en marcha, pero desde su lesión no había ido mucho. Ya casi estaba terminado, y una de esas casas sería suya. Si ella lo quería, claro. Y por supuesto que sí. Santuario era su hogar, y necesitaba un lugar donde vivir. Aunque una gran parte de ella no quería abandonar el lugar donde ya vivía. Bueno, nos tomaremos un descanso del trabajo para comer algo, le dijo Current. ¿Te gustaría acompañarnos? Tú y Cold Shock serían bienvenidos. Moon solo tuvo que pensarlo un segundo antes de aceptar. Había empezado a simpatizar con estas dragonas del club de lectura, y las consideraba amigas, sobre todo Gale. No le importaba pasar tiempo con ellas fuera del club. Si no fuera por su ala herida, probablemente estaría ahí fuera ayudando a construir las casas con ellas. Mientras pasaba tiempo con amigos, Moon pensó, ¿qué idea más novedosa?
Solo una razón más por la que se sintió más a gusto en el santuario en cuestión de meses que en todo su tiempo en el reino de la arena. Tras un momento de discusión, las 4 dragonas eligieron un restaurante, ya que ninguna tenía interés en cazar, y todo el grupo se dirigió allí. Pronto, Moon se encontró sentada afuera del pequeño café Skywing, cerca del centro del pueblo. Era el único en Santuario, lo cual era un tanto sorprendente, ya que Santuario se encontraba en el reino celestial, pero aún así, Moon aún no había tenido la oportunidad de visitarlo. Prueba el cordero asado, aconsejó Gale mientras Moon miraba el menú. Es muy bueno aquí. Casi todo lo del menú lo es, asintió Current. Miró a Gale. La chef es excelente, ¿cuál es su historia? Cardinal, el dueño y cocinero de aquí, solía cocinar para la reina, le informó Gale a Moon. Luego llegó esa mocosa de Ruby. Al parecer, no confiaba lo suficiente en Cardinal como para no envenenarla con su comida. Lo cual dudo que hubiera hecho, incluso si la perra, hizo una pausa y miró a Coulson, que estaba sentado junto a Moon, con la cabeza apenas asomando por encima de la mesa, aunque ese gusano de la realeza se lo mereciera. Moon ladeó la cabeza hacia su amiga, más por confusión que por interés en la historia. Nunca había oído a Gale así, nunca había visto tanta ira dirigida a Ruby. Por otro lado, no recordaba que el tema de la política del reino celestial hubiera surgido alguna vez en las reuniones de su club de lectura. En fin, ser expulsada de las cocinas reales parece tener cierto estigma, continuó Gale. O no pudo conseguir trabajo o quiso emprender su propio negocio, depende de la historia que cuente Cardinal ese día, y acabó aquí. Y, debo añadir, para lo cual el santuario es sin duda mejor. La cocina de Skywing vale su peso en oro. Bronce, quizás, resopló Current con una sonrisa divertida. Estamos prácticamente en el reino del cielo. Puedes conseguir tus productos locales cuando quieras. No, lo que más me interesa es esa tiendecita de ahí, señaló calle abajo, hacia el bacalao amarillo. El restaurante a la marina aún estaba en construcción y renovación, pero no era de extrañar que Current, de entre todos los dragones, quisiera más marisco. Hablé con el dueño el otro día. Espera poder conseguir pescado fresco directamente del océano a diario. Ojalá pudieran traer lagartijas y camellos, se lamentó Lantana. Moon se dio cuenta por primera vez de la evidente escasez de comida tradicional de Sandwing en el pueblo. Eso estará bien, dijo Moon. Me refiero a los mariscos. Sé que a los Icewings les gusta el pescado, y Winter y yo ya tenemos una cita planeada para cuando abra. Oh. Una cita. Chilló Current, recordándole a Moon por un instante a Kinkajou, cuyo recuerdo intentó que no le arruinara el momento. ¿Estás dando un paso al frente? Oh, deberías ir al estreno, Moon. Sería tan romántico, como sacado de una historia de amor. Demasiados pergaminos, murmuró Lantana poniendo los ojos en blanco. No es nada serio, Moon levantó una garra, solo queremos probarlo, eso es todo. Así que pensamos hacerlo un poco especial, supongo. Aún así, sonrió Gale, como dijo Current, un paso adelante. Creo que será bueno para ustedes dos. Y para él. Asintió a Coulson, quien miraba fijamente un menú que Moon dudaba que pudiera leer. Moon ya había pensado lo mismo antes, pero no iba a decirlo en voz alta. La verdad es que estaba deseando que llegara la cita, pero no quería darle importancia a nadie más. Al fin y al cabo, ella y Winter vivían juntas. Comían juntas casi a diario. Sin duda, hacerlo en un restaurante público no sería nada del otro mundo. Bien. Afortunadamente, tanto su repentina consternación interna como la posibilidad de que Gale comentara más sobre el asunto se vieron interrumpidas por la llegada del camarero. Considerando que el camarero era un Sandwing de color marrón claro, Moon supuso que no se trataba de Cardinal, aunque a simple vista vio un gran Skywing rojo sangre trabajando en su interior. En cualquier caso, el camarero les sirvió rápidamente. Moon, siguiendo el consejo de Gale, optó por el cordero asado. Pidió también media ración para Coulson, ya que el pequeño dragonete no necesitaba una comida completa. Entonces, Gale, dijo Moon una vez que el camarero se fue, aprovechando la oportunidad para hablar primero y asegurarse de que el tema de conversación cambiara, ¿qué era lo que decías sobre Ruby? Oh, no, gruñó Lantana. Por favor, no la hagas empezar, yo solo, siempre pensé que Ruby era una buena reina, dijo Moon. Solo he oído cosas buenas de ella. Decidió no mencionar haberla conocido en persona ni nada relacionado con su participación y la de su amiga en la conquista de la corona. Lo bueno es muy discutible, resopló Gale, aunque debo decir que me sorprende que no haya arruinado el reino. Incluso diría que algunas de sus reformas han sido buenas ideas.
Pero no es ni la cuarta parte de la reina dragón que era Scarlet. Moon Archer parpadeó, incapaz de evitar mirar a Gale como si le hubieran crecido una o dos cabezas más. ¿Scarlet?, preguntó. ¿Quién más?, dijo Gale poniendo los ojos en blanco. Sí, sé que es una figura un poco controvertida, pero cualquiera que haya seguido de cerca sus acciones políticas sabe que no es el monstruo que sus críticos la pintan. Sus políticas económicas hicieron maravillas para la economía, y si hubiéramos ganado la guerra y obtenido el territorio que Burn prometió, como lo habríamos hecho sin la intromisión de esos molestos dragoncillos del destino, los alas celestiales probablemente nos habríamos convertido en la tribu más poderosa de Pyrrhia. Gracias a Scarlet, mi pueblo pasó de ser un lugar remoto de segunda categoría que apenas aparecía en el mapa a un importante centro comercial, y solo eso se ganó mi lealtad. ¿Pero qué hay de la arena?, preguntó Moon con recelo, casi incapaz de creer que un dragón de apariencia tan normal como Gale pudiera soportar a una tirana como Scarlet. ¿Y todas las atrocidades que cometió en la guerra? La guerra fue una guerra, dijo Gale encogiéndose de hombros. Muchas de las otras tribus también hicieron cosas terribles. Leería una lista, pero no la tengo ahora mismo. En cuanto a la arena, no es tan mala como parece. Muy pocos prisioneros participaron en ella. Por lo que he oído, la mayoría se ofrecieron como voluntarios para tener la oportunidad de ganar su libertad, y la mayoría de los que participaron fueron declarados culpables de delitos graves. Sin embargo, debo decir que, personalmente, nunca fui un gran fan de la arena. Pero tenían buenas concesiones, sonrió Lantana. Moon no sabía si sentirse más aliviada de que a Gale no le gustara la barbarie de la arena o preocupada de que a Lantana sí le gustara. Negó con la cabeza y frunció el ceño. Es inútil, dijo Current, mirándola con compasión. Los demás ya hemos hablado de esto bastante, y Gale se mantiene firme en sus creencias, incluso con lo que Scarlet le hizo al rey Gil. Pregúntale sobre su rompimiento de huevos. ¿Qué hay del huevo roto de Scarlet?, preguntó Moon obedientemente, aunque la pregunta iba dirigida tanto a Current como a Gale. No estaba muy segura de a qué se refería el ala marina, aparte quizás de los rumores de que había roto el huevo del dragoncito que habría formado parte de la profecía del dragoncito. Probablemente a eso se refería. Mentiras sin fundamento para manchar su reputación, replicó Gale con un gesto de la garra. Sí, admito que tenía algunos defectos, pero me niego a creer que hiciera algo tan despreciable como matar dragoncitos sin eclosionar. Esas historias y otras similares son, sin duda, propaganda de Ruby para ganar apoyo y hacer quedar mal a la reina Scarlet. Sus palabras y pensamientos dejaban claro que Gale no iba a cambiar de opinión pronto. De hecho, parecía tan segura de que si Moon no hubiera tenido sus propios encuentros con la reina Escarlata, que confirmaron las historias de que era una megalómana sádica, habría dudado de que la ex reina ala celestial fuera tan mala. Sintió una repentina punzada de compasión por su amiga al darse cuenta de que había caído en mentiras descaradas y había decidido aceptarlas como verdades. ¿Es por eso que estás aquí entonces?, preguntó Moon tímidamente, sin saber si le parecía bien. Sabía que generalmente estaba mal visto preguntar por qué un dragón estaba en el santuario, pero a estas alturas la mayoría de los dragones que conocía se lo habían dicho o insinuado. Gale asintió. Me uní a la resistencia pro Scarlet en cuanto el golpe de estado de Ruby tomó el trono. Era demasiado joven para alistarme en el ejército, pero me aceptaron como curtidor. Cuando Scarlet no recuperó el trono y fue derrotada en el desafío, la mayoría nos enfrentamos al exilio o a la cárcel. Así fue como acabé aquí. Ella tampoco era la única, añadió Lantana. Al menos la mitad de los alas celestiales del pueblo están aquí porque apoyaron a Scarlet. Al igual que la mayoría de los alas de arena apoyaron a Blisterburn y no quieren servir a esa rata del desierto que finge ser reina. Bueno, eso no es justo, resopló Moon para sus adentros, resistiendo el impulso de defender a Thorn. Claro, Moon odiaba vivir en el desierto, pero Thorn siempre había sido amable y cortés con ella cuando se conocieron. ¿Podemos dejar de hablar de política, por favor?, preguntó Current, quizá captando el disgusto de Moon, o simplemente aburriéndose de la conversación, aunque hacía unos momentos había estado facilitando la conversación. ¿Ya leyeron el siguiente capítulo del libro? Sé que no es la reunión, pero, ¡ay! Su mirada se posó en Coldsock. ¿Ha leído alguno? ¿Crees que Coldsock estaría interesado en unirse? Moon puso los ojos en blanco. Todavía no ha llegado a ese nivel, dijo. Pero hablando de eso, ¿tienen algún buen pergamino de Dragonet en su pequeña biblioteca? ¿Alguno con dibujos que le ayude a aprender más rápido?
Los ojos de Current se iluminaron ante la sugerencia. Quizás uno o dos, podemos ir a buscarlos cuando llegue la comida. Como si fuera una señal, el camarero de Alas de Arena llegó con sus platos, y las dragonas guardaron silencio mientras comían. Moon soltó un pequeño bufido divertido mientras comía. Allí estaba, en un pueblo lleno de dragones, comiendo con dragones de 3 tribus y orígenes diferentes con creencias distintas. Deberían odiarse, pero en cambio leían cuentos y bromeaban juntos. Ojalá toda Pirria fuera así. Además, valdría la pena solo por el intercambio de comida. Gale tenía razón. El cordero estaba delicioso. Carta para Winter. Pensé en dejarla ahora mismo. Snook, el jefe del servicio postal del santuario, asomó la cabeza en la habitación y extendió una carta sellada. El ala marina era viejo y canoso, con escamas azul oscuro y un ceño fruncido, además de una actitud pésima. Winter estaba seguro de que era uno de los dragones más viejos del pueblo, pero nunca se había atrevido a preguntarle su edad. Sin embargo, Snook era bueno en su trabajo, asegurándose de que las cartas se entregaran con prontitud y salieran a tiempo. Aunque trabajaba principalmente a tiempo parcial, ya que el correo solo se traía y enviaba cada 4 días aproximadamente, ya que dependían de los carteros alas celestiales para todo el correo que entraba o salía del santuario. De hecho, Winter estaba en la oficina de correos del pueblo con Riptide cuando llegó el correo. Riptide le había estado explicando otra importante pero tediosa tarea de la administración del pueblo: asegurarse de que el reparto se realizara correctamente. Mientras Snook se encargaba de la mayor parte del trabajo relacionado con el correo, Riptide consideró prudente mostrarle a Winter la lista de contactos del reino celestial y explicarle qué hacer y a quién contactar si el correo llegaba tarde o había algún problema con la entrega. Gracias, dijo Winter mientras tomaba la carta y la guardaba en una bolsa colgada del cuello para más tarde. Se dio cuenta de que la carta estaba dirigida a un tal príncipe Winter de los Alas de Hielo y llevaba una variante del sello real. Sonrió. Parecía como si fuera Granizada quien le escribía. El ala marina murmuró un de nada en voz baja mientras se daba la vuelta y volvía a la otra habitación para terminar de clasificar el correo. Winter simplemente resopló divertido, contento de que clasificar el correo no fuera ni fuera parte de sus responsabilidades. Snook es un poco rudo, pero es bueno trabajar con él siempre y cuando no te metas en su camino, dijo Riptide, aparentemente malinterpretando el bufido de Winter como uno de irritación. Es muy particular con las cosas, pero mientras le funcione a él, le funcionará al pueblo. Winter asintió. Entonces dejaré que él se encargue de todo. Bien, tarareó Riptide. Estaba sentado a una mesa, leyendo unos pergaminos para ver si se le escapaba algo, tras haber repasado ya los horarios, las listas de contactos, los datos de registro y los nuevos procesos de solicitud. Ya habían revisado una montaña de pergaminos, por suerte, los que archivaron y no tenían nada que Winter necesitara llevarse a casa, y para entonces Winter empezaba a cansarse del entrenamiento. Todo era pura burocracia aburrida, importante, pero nada interesante. ¿Eso es todo por hoy?, preguntó Winter, ansioso por irse a casa. Era casi la hora de comer y tenía muchas ganas de comer algo, y esperaba llegar al santuario de carroñeros por la tarde. Riptide inclinó la cabeza. Quizás. Solo dame un segundo, había algo aquí que quería mostrarte. Creo que estaba en este pergamino, pero lo que Riptide buscaba tendría que esperar. Con un fuerte golpe, las puertas de la oficina de correos se abrieron de golpe y una mancha marrón entró corriendo. Riptide. Gritó la dragona con urgencia, y fue entonces cuando Winter reconoció a Libélula. Mudwin parecía sin aliento, con una mueca en el rostro. Te he estado buscando por todas partes. Tenemos un problema. Riptide soltó el pergamino de inmediato y se puso a gatas, tan alarmado como Winter ante la repentina entrada del ingeniero del pueblo. ¿Qué pasa? Vigilante, respondió Libélula con gravedad, llegó hace unos minutos. Hijo de tiburón, maldijo Riptide, azotando la cola. Winter también tenía ganas de maldecir. Pensó que los días de lidiar con esto habían quedado atrás. ¿Algún detalle? Alas de arena marrón oscuro, dijo Libélula, guiándolos hacia la puerta y a la calle sin necesidad de más indicaciones. La oficina de correos estaba cerca del centro del pueblo, y Libélula los llevó hacia el norte por la calle principal del santuario. Lleno de cuchillos y difícil de perder de vista. Está llamando a Hakal y claramente quiere pelea. Winter siseó. Eso no servía de nada. Hakal era un miembro veterano del pueblo, uno de los garras de la paz que lo fundaron, aunque su pasado no era menos sórdido que el de muchos otros.
Winter miró a su alrededor, buscando alguna señal de los alas de arena en cuestión. Todo parecía normal a su alrededor, lo cual era bueno. Quienquiera que estuviera allí no había alterado demasiado las cosas, todavía. ¿Sabes dónde está Jackal? Le preguntó Riptide a Dragonfly. ¿Está a salvo? Ni idea, negó con la cabeza. ¿Necesitas refuerzos? Riptide pensó un segundo y luego negó con la cabeza. Intentaré encargarme de esto. Si llega a haber pelea, los tres deberíamos poder con un dragón. Con suerte, habrá otros que nos apoyen si las cosas también se ponen feas. Winter frunció el ceño. Ojalá no llegara a eso. Bajaron por la calle, con el sol del mediodía deslumbrando sobre los edificios. Winter percibió el intenso aroma a carne cocinándose en un restaurante cercano, lo que le revolvió el estómago. Negó con la cabeza, sin distraerse. Una vez que se encargaran de la situación, podría comer algo. Aunque, mientras observaba las calles, vio algo que le llamó la atención. Sentada afuera de uno de los restaurantes que olía tan bien, estaba nada menos que Moon Watcher, quien, junto con Coldsock, estaba con algunos de sus amigos del club de lectura. Charlaba y reía con ellos, y parecía bastante feliz. Winter sonrió al verlo. Chacal. Chacal. ¿Dónde estás, maldito perro de la luna? Y la mente de Winter volvió a la tarea en marcha al oír la voz del ala de arena que buscaban. Un momento después, divisó al dragón con cuchillo atado no muy lejos de la calle, caminando con paso seguro mientras el dragón lanzaba una mirada maliciosa a cada dragón que se cruzaba en su camino. El justiciero era de un marrón tan oscuro que podría haber sido confundido con un ala nocturna con poca luz, y su voz era áspera y rasposa como la grava. Le daré 2 monedas de oro a quien me lleve hasta Jackal, gritó el ala de arena, aparentemente sin conseguir nada por sí solo. Gruñó y siseó frustrado mientras buscaba a su presa. No harás tal cosa, declaró contracorriente con seguridad, acercándose al dragón hasta que estuvieron a una distancia de varios dragones. El ala de arena lo miró con desprecio, observándolos a los tres de arriba abajo. ¿Y eso por qué? Gruñó. Porque esto es el santuario, dijo Riptide, respondiendo a la hostilidad del dragón con tono sereno. Con la autorización de las 6 reinas de Pirria, los dragones de aquí están protegidos en todo lo relacionado con crímenes u otros incidentes durante la guerra. Si tiene alguna queja con Jackal, presente una petición y la revisaremos para ver si justifica entregarlo a las autoridades de otra tribu. Como era de esperar, el justiciero no estaba convencido. No me importa el pequeño truco de neutralidad de este pueblo, susurró. Jackal mató a mi hermano, y estoy aquí para asegurarme de que pague por ello. ¿Y este supuesto crimen ocurrió durante la guerra? Preguntó Riptide. El ala de arena marrón oscuro grunó. Me da igual. Guerra o no, mi hermano murió en las garras de Jackal, y morirá en las mías. Hoy nadie morirá, dijo Riptide con firmeza. Jackal está bajo la protección de la ciudad de Santuario. Si intentas enfrentarte a él, te enfrentarás a todos nosotros. Y no sería la primera vez que tuviéramos que luchar contra dragones que vienen a causar problemas. Ante sus palabras, Winter mostró sus garras y sus colmillos amenazadoramente. Fue una pequeña muestra de intimidación, pero al menos pareció debilitar un poco la confianza del dragón. Winter se arriesgó a mirar fijamente hacia donde estaban sentados Moon y Coldsock. Observaban con preocupación y confusión, aunque junto a ellos vio a Gale y Lantana de pie, también mostrando sus garras. De hecho, la mayoría de los dragones que se encontraban lo suficientemente cerca como para ver lo que ocurría se habían detenido a observar y a apoyar al líder de su pueblo si era necesario. Por un instante, una expresión de incertidumbre se apoderó del rostro del ala de arena antes de ocultarla con una máscara de confianza. Agarró uno de los muchos cuchillos que llevaba atados al flanco y lo hizo girar en el aire mientras alzaba la púa venenosa de su cola como un escorpión. No hay que herir a nadie más, dijo. Solo diríjanme a Jackal y nos encargaremos del asunto sin que ninguno de ustedes tenga que arriesgar sus escamas. Desafortunadamente, eso frustra el propósito, dijo Libélula, dando un paso al frente. Si dejamos que busques venganza contra un dragón aquí, tendríamos que dejar que cualquiera con rencor entre y cause problemas. No podemos hacer excepciones, ¿entiendes? El ala de arena grunó. No me importa. No he venido hasta aquí solo para que me den la espalda unos miserables marginados. Chacal está aquí, y voy a encontrarlo. Si lo haces, nos veremos obligados a detenerte, le dijo Riptide con voz firme, sin agresividad. Y aunque nos lastimes o incluso mates, jamás podrás llegar a Jackal. No tendrás venganza, y tu muerte habrá sido en vano. Vete a casa.
Deja este pueblo y vive, y deja que los dragones vivan y se enfrenten a sus propios demonios. Con un gruñido, el ala de arena clavó el cuchillo en la tierra. Eso no es suficiente, Siseo. De todas formas, así debe ser, dijo contracorriente. Ahora, ¿podrías facilitar las cosas y marcharte en silencio? La única respuesta fue el dragón escupiendo al suelo. Muy bien, dijo Riptide, mirando a Winter. Winter, podrías. Winter sabía bien a qué se refería. Ya había estado preparando su aliento helado, así que fue pan comido abrir la boca y empezar a invocarlo con todas sus fuerzas. El hielo le llenó el pecho y la garganta, una ráfaga mortal que pondría fin rápidamente a toda la situación. Solo tenía que apuntar, liberarlo y griega. Espera. Gritó el ala de arena, retrocediendo rápidamente varios pasos. Winter cerró la boca de golpe, al notar que otros dragones del pueblo hacían lo mismo. Mientras él preparaba su hielo, otros preparaban el fuego, y el justiciero vio que no escaparía de las explosiones combinadas. Sabia elección, lo elogió Riptide. El ala de arena gruñó una vez más mientras seguía deslizándose hacia atrás. Malditos sean todos ustedes, sucios salvadores asesinos. Espero que su patético pueblo arda. Escupió las palabras con veneno y luego se elevó en el aire. Winter lo observó irse, con los ojos fijos en él hasta que el viento lo llevó al norte del pueblo. Una vez que el justiciero desapareció, respiró aliviado. Winter no tenía muchas ganas de pelear, no había mantenido su entrenamiento al día, y temía estar un poco desentrenado para el combate. Riptide también parecía aliviado. Pero, por desgracia, el trabajo no estaba del todo terminado. Pon un aviso sobre esto en la plaza del pueblo, le dijo a Dragonfly. Tendremos que organizar una patrulla durante las próximas semanas hasta que estemos seguros de que se ha ido. No queremos que intente colarse de noche, ni que entre por un callejón, ni que se esconda en el bosque esperando la oportunidad de emboscar a alguien. Entendido, asintió Libélula, estoy seguro de que no tendremos problemas para conseguir voluntarios. Gracias, suspiró Riptide. Jackal tendrá que quedarse en la ciudad y pasar desapercibido. Le informaré de lo sucedido para que pueda tomar medidas en consecuencia. No hace falta. Lo vi y lo oí, dijo una nueva voz, y Winter miró para ver nada menos que a Jackal acercándose desde una tienda cercana. 3 lunas, nunca pensé que volvería a ver a ese dragón. Ojalá nunca lo vuelva a ver. Gracias por ahuyentarlo, por cierto. No hay problema, gruñó Winter. Jackal había hecho lo mismo con muchos dragones cuando el pueblo apenas se estaba construyendo. ¿Quién era el personaje, si no te importa que pregunte? Preguntó Libélula con indiferencia. Dragón de mi pueblo natal, Sidewinder, respondió Jackal. Al principio de la guerra, antes de que las otras tribus se involucraran, su familia apoyaba a Blister. Yo apoyaba a Burn. Cuando las tropas de Burn llegaron para tomar el control del pueblo, me uní a ellos mientras él y su hermano se rebelaban. No entraré en detalles, pero la muerte de su hermano ocurrió durante la guerra, no fue un asesinato, aunque no puedo culparlo por tomárselo como algo personal. No es nada anormal, observó Winter. A mi hermana le pasó lo mismo. Mató a un Mudwing en una batalla, y su hermano se lo tomó como algo personal. Casi la mata cuando se enteró. Winter sintió una punzada de añoranza al decir eso. No sabía mucho de Carámbano, y mucho menos de ella, y se preguntaba cómo estaría. No eran tan unidos como él y Granizada, pero ella era familia. La extrañaba. Bueno, me alegro de que no te haya pillado sola, dijo Riptide. Podría haber sido desagradable. No tienes que decírmelo, negó Jackal con la cabeza. Y no te preocupes, seré discreto y solo saldré en grupo hasta que estemos seguros de que no hay peligro. Conozco el procedimiento. Bien. Riptide le dedicó una sonrisa y luego un profundo suspiro. Te aseguro que no echaré de menos esta parte del trabajo cuando me vaya. Con eso, su pequeño grupo se disolvió. Libélula fue a hacer los avisos y Jackal volvió a sus asuntos. Afortunadamente, Riptide no sintió la necesidad de volver a la oficina de correos para concluir su entrenamiento, casi terminado, y con unas últimas palabras de agradecimiento dejó a Winter para que se ocupara de otros asuntos. Solo y en el centro del pueblo, y sin más urgencias, el estómago de Winter rugió. Volvió a notar el olor a comida cocinada flotando en el aire, recordándole que aún necesitaba almorzar. Pero antes de que pudiera llegar a eso, fue interceptado por un tal Nightwing. Invierno. Gritó Moon, dejando su sitio en el café cercano y acercándose con incertidumbre. Coldsock la seguía, con aspecto mucho menos preocupado. ¿Qué acaba de pasar? Winter negó con la cabeza.
Estaba bastante seguro de que Moon era lo suficientemente inteligente como para comprender la esencia de lo que había visto sin necesidad de decírselo, pero aún así parecía bastante preocupada por lo sucedido. Por otro lado, no estaba seguro de si estaba lo suficientemente cerca como para entender todo lo que se había dicho. Solo un dragón intentando vengarse, le dijo Winter. Justo lo que se supone que este pueblo debe proteger de los dragones. ¿Pasa esto a menudo? Preguntó preocupada. Winter no estaba segura de por qué. No había hecho nada por lo que los dragones la persiguieran y quisieran hacerle daño. No, no muy a menudo, respondió. Aunque solía ser algo habitual. Muchos dragones usaban el santuario como lugar para ajustar cuentas, y tuvimos que ahuyentar a muchos. Por desgracia, algunos de esos justicieros tuvieron suerte, pero ninguno lo ha logrado en mucho tiempo. Ya veo, Moon bajó la mirada y se dio un golpecito en la cola. ¿Pero acaso los dragones no saben que aquí todos están protegidos? Legalmente, quiero decir. ¿No se meterían en problemas con las reinas que aprobaron este pueblo si atacan a un dragón? Deberían saberlo, y si los atrapan, deberían ser castigados, sí, asintió Winter. Por desgracia, a algunos dragones simplemente no les importan las consecuencias. Moon hizo una mueca. Supongo que no. Winter suspiró. La conversación le trajo recuerdos desagradables. Había habido muchas peleas en aquellos primeros días del pueblo, dragones que volaban para intentar imponer su propia justicia sobre dragones que solo intentaban vivir y dejar atrás sus vidas. Dragones como Oryx, el Doctor, sufrían ataques frecuentes, y la casa de ese Sandwing en particular había sido incendiada durante la noche más de una vez. Otros dragones no tuvieron tanta suerte. Había sucedido más de una vez que un dragón era asesinado antes de que nadie pudiera intervenir, o que un dragón se adentraba en el bosque a cazar o a buscar troncos para la construcción y nunca regresaba. Había un cementerio no muy lejos de la ciudad que llevaba los nombres de muchos dragones que al final no habían podido escapar de su pasado. Algunos de sus asesinos habían sido aprehendidos y enfrentaban castigo. Muchos no. Bueno, me alegro de que no haya pasado nada malo esta vez, resopló, intentando apartar de su mente los recuerdos de haber encontrado y enterrado a los habitantes de ese pueblo. El santuario debe ser solo eso, un santuario. Moon asintió en señal de acuerdo y sus ojos se dirigieron brevemente hacia su hijo. Bueno, dijo Winter, estirando las alas. Una vez solucionado eso, me voy a almorzar y luego a buscar a mis carroñeros. Ah, ¿no has comido? Preguntó Moon, animándose. ¿Te gustaría acompañarnos? Estábamos terminando, pero aún tengo cordero que puedes comer, y Cold Sock también tiene algunos bocados. Señaló la mesa donde estaban sentados Gale, Lantana y Current. El ala marina lo vio mirar hacia allá y agitó levemente su garra. Winter se encogió de hombros. ¿Por qué no? No era precisamente muy cercano a los dragones del club de lectura de Moon, Gale era el único con el que había pasado suficiente tiempo como para considerarlo amigo, pero por lo que sabía, eran buenos dragones. Como mínimo, eran buenos con Moon y su hijo. Sin duda, no le vendría mal conocer un poco mejor a los amigos de Moon. Además, el cordero de aquel café estaba delicioso. ¿Sabes? Realmente deberías pedirle a Moon que nos ayude aquí. La declaración llegó justo cuando Winter estaba a punto de abandonar el santuario, ansioso por llegar a casa y descansar, y lo tomó completamente desprevenido. Por un instante, miró fijamente a una golondrina, preguntándose si era una broma, pero el ala celestial simplemente hizo girar una pluma entre sus garras mientras lo observaba expectante. Había una mirada cómplice en sus ojos, pero no precisamente divertida, como si estuviera contando una broma. Las palabras hicieron que Winter sintiera escalofríos. Ya había sido un día largo con el incidente del justiciero en el pueblo, y los carroñeros habían tenido un día tranquilo, sin mucho que escribir. Estaba listo para llegar a casa y descansar, para no verse arrastrado a otro lío emocional. No es que Suayou lo pretendiera, pero Winter sabía que sería casi inevitable. Por un instante, consideró fingir que no lo había oído e irse, pero sabía que, por desgracia, no podía hacerlo. Winter suspiró, cerrando la puerta por la que estaba a punto de salir. ¿Y eso por qué? Preguntó. Lo sabía, por supuesto. Y Suayou sabía que lo sabía. En realidad no estaba seguro de qué sentido tenía hacerse el tonto, pero lo hizo de todos modos, quizá con la vana esperanza de que fuera algo diferente. A pesar de que lo había pillado desprevenido justo ahora, sabía, y temía, que acabaría saliendo a la luz. Leer su mente, claro, respondió Suayou simplemente.
Piensa en todo el conocimiento extra que podríamos obtener sobre los carroñeros si supiéramos qué piensan o sienten. Sé que cuando llegó aquí por primera vez, uno de nosotros mencionó la idea, pero no sé si le has preguntado. Entonces, ¿lo has hecho? No había ninguna buena razón para que Winter no lo hubiera hecho. Se mentiría a sí mismo si dijera que no había pensado en preguntarle a diario desde su llegada. De todo lo que podían hacer para estudiar a las criaturas bípedas, que Moon las observara y registrara sus pensamientos, probablemente sería el método de investigación más eficaz. En tan solo unos días con ellas, había una buena posibilidad de que Moon pudiera averiguar su inteligencia y hasta qué punto piensan, sienten y tienen emociones. Incluso podría resolver la cuestión de si tienen lenguaje, lo cual, de ser así, cambiaría radicalmente todo lo que los dragones sabían sobre los carroñeros. Los beneficios de que Moon ayudara eran enormes y, sin embargo, Winter no le había preguntado. Negó con la cabeza. No, traga, suspiró profundamente. Es que Luna, entiendo, dijo Esuayou, levantando una garra. Es solo que pensé que las cosas estaban mejorando entre ustedes. Cada vez los veo más a menudo, paseando y esas cosas. Hizo una pausa para sonreír con suficiencia. Si no lo supiera, diría que hay algo mucho más, Winter resopló. Bueno, lo hubo, y ese es el problema. ¿Sabes lo que pasó, golondrina? No es cosa de risa. Tienes razón, pero aún así, el ala celestial encogió sus alas ligeramente. Más de un par de dragones me han preguntado cómo estaban tú y tu pareja, simplemente asumiendo que esa era la relación. Y tienes que admitir que eso es lo que parece. Sí, pero ¿a qué te refieres? Resopló Winter. Creí que se trataba de su ayuda con el santuario. Esuayou asintió. Sí, sí. Solo digo que, ya que te estás sintiendo más cómoda con ella y estás superando lo que pasó, pensé que tal vez podrías traerla. Quizás estarías dispuesta a que te ayudara. Winter se llevó una garra a la cabeza y no pudo evitar hacer una mueca. Lo sé, golondrina. Lo sé. Pero tenerla aquí, me gusta tenerla de vuelta en mi vida. De verdad. Pero a veces siento que tener a los carroñeros es lo único que sé que me impide repetir los mismos errores. Simplemente no sé cómo podría manejarla aquí tan bien como en casa. Es que, es complicado. No puedo permitirme volver a aprovecharme de ella. Invierno, dijo el ala celestial y le puso una garra en el hombro. Te conozco. No vas a hacer eso. Y por lo que dice Luna, nunca lo hiciste. Pero yo, lo sé. Pero no puedes dejar que eso te defina ni a ti ni a tu relación con ella. ¿Te importa, verdad? Por supuesto, respondió Winter en voz baja pero sin dudarlo. Entonces no le harás daño. Eso ya no es lo que eres. Ya no. Mirando fijamente a Esuayou a los ojos, Winter deseó poder compartir su confianza. Eso espero. Pero no estoy listo. Quiero compartir todo esto con ella, Esuayou, pero no puedo. Todavía no. El ala celestial asintió lentamente. Entiendo. Era solo una idea, en cualquier caso. Es una buena idea, le aseguró Winter. Y tal vez algún día. Tal vez incluso pronto. Pero todavía no. Todavía no, repitió Esuayou, y luego exhaló una bocanada de humo por la nariz. Bueno, pues ya está. No te entretendré más. Salvo para recordarte esto. Retrocedió hasta su escritorio y tomó un par de pergaminos antes de entregárselos a Winter. Winter parpadeó. ¿Qué estás? Los informes trimestrales, dijo Esuayou con una sonrisa, recuperando algo de su alegría, me tomé la libertad de hacer los primeros borradores. Pensé que querrías revisarlos antes de continuar. Conteniendo un siseo, Winter miró los pergaminos. No le molestaba que Esuayou los hubiera empezado, de hecho, se sentía bastante aliviado, sino más bien disgustado consigo mismo. Se había olvidado por completo de ellos. Eran algunos de los informes más importantes que tenía que hacer, y ni siquiera les había dedicado un segundo pensamiento hasta ahora. Esto es precisamente lo que me preocupaba, pensó, recordando de repente sus temores iniciales cuando llegaron Moon y Coldsock. Por suerte, Esuayou había asumido parte del trabajo al asumir las responsabilidades de Riptide, pero debería haber estado más al tanto. Si esos informes hubieran quedado en el olvido, habría sido un desastre. Gracias, le dijo a Esuayou, cuya sonrisa se ensanchó. Los revisaré. No hay problema. Skywin se despidió con la mano, y con eso Winter se despidió. Hizo un viaje más largo a casa, volando más al norte de lo necesario antes de dar la vuelta. Le dio tiempo para pensar, para reflexionar. Sabía que Golondrina tenía razón.
Si pasaba tanto tiempo con Luna, ¿qué tenía de especial que trabajara con los carroñeros? Porque yo lo construí, pensó con firmeza. Es mío. Mi vida, casi. Y si la invito a formar parte de esto, y se va otra vez, ¿podría realmente correr el riesgo de perder tanto de sí mismo otra vez? En un momento de frustración, lanzó una breve bocanada de aire helado al aire frente a él, provocando que los pequeños fragmentos de hielo creados por el vapor del aire tintinearan suavemente contra sus escamas mientras volaba a través de la nube improvisada. Era una sensación relajante, de alguna manera. No puedo arriesgarme, decidió. Tras derrotar a Darkstalker, cuando Moon lo rechazó, casi lo destruyó. Le había llevado meses recuperarse y levantarse, y aún más tiempo volver a sus garras y forjar una nueva vida. Si Moon se unía a él en esto y las cosas no salían bien, no estaba seguro de si podría recuperarse. No, tenía que mantener esos mundos separados, al menos con ella. Coldsock ya era un visitante frecuente del santuario, pero había una clara diferencia entre su hijo y Moon en estos asuntos. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Tras su breve vuelo, descendió a baja altura y se posó en la calle frente a su casa. Llamó para anunciar su presencia antes de entrar, ansioso por descansar. Había sido un día largo con el entrenamiento con Riptide, el estrés del justiciero y una tarde con los carroñeros. Y ahora tenía algunos informes que revisar, y posiblemente tendría que volver a cazar para la cena. Si le sumaba algo de tiempo con Coldsock, aún podría ser un día completo. Así que, parecía que el descanso no sería una opción después de todo. Hola, Winter. Lo saludó la cara sonriente y los brillantes ojos verdes de Moon al entrar en la cocina. A su pesar, le devolvió la sonrisa. Que tengas una buena tarde. Estuvo bien, dijo con indiferencia, y solo era una mentira a medias. Claro, la última conversación con Esuayou lo había amargado un poco, pero ese era el único punto negativo de una sesión de investigación, por lo demás tranquila, aunque aburrida. Nada fuera de lo común. Solo carroñeros siendo carroñeros. ¿Algún avance interesante? Hizo una pausa. Moon siempre había sido curioso por naturaleza, pero considerando la conversación que acababa de tener con Esuayou, no pudo evitar sentir que esto era casi una trampa. Quizás no intencionalmente, pero no le extrañaría que los Moon le gastaran una broma cruel y que Moon terminara ofreciéndole sus servicios el mismo día que Esuayou lo instó a pedírselos. No especialmente, murmuró. Guardó los informes que Esuayou le había dado y alzó una garra para juguetear con la cartera que llevaba colgada del cuello, intentando cambiar de tema antes de que Moon le hiciera otra pregunta. Fue entonces cuando sintió algo dentro de la pequeña cartera que le proporcionó lo que buscaba. Oh. Hoy he recibido una carta. Parece de Ailstone. Casi había olvidado por completo la carta que Snow le había dado cuando entrenaba con Riptide esa mañana, sobre todo con la emoción del justiciero. Ahora, al recordarla por fin, sintió una pequeña oleada de emoción. Siempre era bueno saber de su hermano, si es que realmente era él. Rápidamente sacó la carta, algo arrugada, y abrió el sobre. ¿Qué dice? Preguntó Mon mientras Winter comenzaba a leerla. Sonrió al ver que efectivamente era de Ailstorm, pero era más corta que la mayoría de sus cartas. La mayor parte del tiempo, Ailstorm se tomaba el tiempo de escribir varios párrafos para informarle sobre cómo iban las cosas y ponerlo al día sobre asuntos familiares. Esta carta contenía solo unas pocas frases que, tras leerla él mismo, Winter le leyó en voz alta a Moon. Príncipe Invierno, disculpen la brevedad de esta carta, pero espero que podamos rectificar la brevedad de esta conversación próximamente. Estaré al este de las montañas nubladas por asuntos de la corona dentro de una semana y tengo la intención de hacer una parada en su santuario. Espero que esto no les cause inconvenientes y rezo para que tengan tiempo para recibirme, independientemente de sus planes. Espero con interés nuestra reunión. Tu hermano, Príncipe Ailstorm de los Alas de Hielo, Mariscal del Quinto Ejército de Su Majestad, Protector de las 5 Colinas. Había algunos títulos más, algunos nuevos para Winter, en su firma, que Winter no aburrió a Moon con solo leerlos. Dejó la carta, se sentó en cuclillas y resopló divertido. Bueno, parece que tendremos otra visita, observó. Últimamente parecemos ser muy populares. Luna no parecía compartir su diversión. ¿Eso fue granizada? Preguntó, mirando la carta. ¿No te parece un poco, no sé, formal? Es solo la forma en que Ailstorm escribe. O al menos, dicta. No significa nada, le aseguró. Es un efecto secundario de ser de la realeza. Yo solía escribir igual.
Todavía lo hago, en mis informes. Ella inclinó la cabeza pero admitió el punto. Me alegrará verlo, dijo Winter, sonriendo ante la sola idea. La última vez que estuvo aquí, el santuario de carroñeros ni siquiera estaba construido. Será un placer mostrarle todo. Y simplemente ponernos al día. La carta dice que llegará en una semana, ¿no? Preguntó Moon. ¿De qué fecha es? Winter echó un vistazo a la carta y, al no ver nada, recogió los restos del sobre. Contuvo un silbido. Hace 5 días. Entonces estará aquí en 2. Si no antes, confirmó Winter con un bufido, maravilloso. Preferiría tener más tiempo para despejar mi agenda y planificar algo. Moon le dedicó una pequeña sonrisa. Seguro que todo saldrá bien. Me aseguraré de dejarlo todo limpio y ordenado, si eso ayuda. Así será, gracias, asintió y se levantó. Bueno, mientras tanto, tengo que preparar algunos informes. Tengo que ir de caza o... Compré fruta y pescado en el mercado, dijo Moon, señalando la encimera de la cocina donde estaba trabajando cuando él entró. Iba a intentar preparar algo nuevo, si te parece bien. Lo tendré listo en 1 hora más o menos. Perfecto. Eso fue un alivio para Winter. Más tiempo para informes, más tiempo para quizás incluso descansar. Solo quedaba una cosa por hacer. ¿Y Coldsock? Está durmiendo la siesta en la otra habitación, dijo Moon. Lo despertaré para cenar. Luego, después de que tenga unos pergaminos que recogí de Current, quiero intentar usarlos para que aprenda a leer. Winter asintió. Me parece bien. Moon sonrió y él le devolvió una pequeña sonrisa. Luego, recogiendo los informes, se dirigió a su oficina y cerró la puerta. El dragón se comió al ciervo gordo. Moon pronunció cada palabra lenta y pausadamente, con cuidado al pronunciar. Señalaba cada palabra del pergamino mientras hablaba, indicando con la mayor claridad posible qué palabra escrita correspondía a cada palabra pronunciada. Sobre el texto, escrito a gran escala, había una imagen de un dragón devorando alegremente a su sabrosa presa, lo que enfatizaba aún más las palabras para todos los presentes. Ella yacía en el suelo mientras leía, y a su lado estaba Coldsock, mirando atentamente el pergamino y las palabras escritas. Cuando le dijo que aprendería a leer, él chilló de alegría, y parecía esforzarse por mantener la concentración y el entusiasmo mientras ella comenzaba el largo proceso de enseñarle la nueva y esencial habilidad. La forma en que miraba las palabras ya le recordaba cómo ella misma se absorbía en un pergamino bien escrito, y mientras le enseñaba, le recordó a los dragoncitos de la montaña de Jade, mucho mayores que él, que no estaban ni la mitad de interesados en la lectura que él. Moon suponía que estaba ejerciendo una buena influencia sobre él. Quizás el tiempo que dedicaba a la lectura le había contagiado. Quizás Current cumpliría su deseo y acabaría uniéndose a su pequeño club de lectura. Golpeó el pergamino con una garra y le acarició suavemente el costado. Ahora inténtalo tú, le dijo a su hijo. La miró, asintió un par de veces rápidamente y luego volvió a centrar su atención en el pergamino. Él. Exclamó, prácticamente abalanzándose sobre la palabra, saltando hacia adelante y plantando sus 2 pequeñas patas sobre ella como si estuviera acorralando a un ratón o un conejito. Dragón. Gritó con alegría, repitiendo el proceso con la segunda palabra. Comió. Bien, bien, lo animó Luna mientras se iba. Él. Sonrió, y luego titubeó al ver la 5ª palabra de la frase. Retiró las garras y extendió una con más cautela. ¿Gordo? Correcto, asintió Moon. Una más. Coldsock volvió a detenerse, con el rostro encogido, y luego apretó con firmeza ambas garras al pronunciar la última palabra. Ciervo. Perfecto. Ronroneó Moon, dándole un cariñoso lametón en la mejilla. Lo estás haciendo muy bien, Coldsock. Mejor que yo al principio, sin duda. Me cuesta creerlo, interrumpió una voz. Miró hacia arriba y hacia atrás para ver a Winter, que levantaba la vista del informe en el que estaba trabajando. En algún momento después de cenar, había salido de su oficina y había llevado su trabajo a la mesa del comedor, cerca de donde trabajaban Moon y Coldsock. Moon no estaba segura de por qué, considerando la distracción que sin duda representaban, pero no podía negar que se alegraba de que él formara parte de la alfabetización de su hijo, aunque solo estuviera escuchando. Bueno, quizá no mejor, le concedió al ala de hielo, pero sin duda comparable. No olvides que ni siquiera vi un pergamino de cerca antes de los 3 años. La mayor prioridad de mi madre era mantenerme a salvo y escondida hasta que nos permitieran vivir en la selva tropical, no enseñarme a leer. Winter solo emitió un murmullo y volvió a su trabajo.
Moon consideró que le estaba cediendo el punto, y eso fue suficiente. Ahora, dijo ella, volviéndose hacia su hijo, intenta decir la siguiente frase tú solo. ¿Solo? Chilló el pequeño dragoncito, confundido. La miró y luego bajó la mirada hacia el pergamino. Luna lo desenrolló un poco más para que la siguiente frase fuera visible. Una gran oveja comía hierba verde. Al igual que la frase anterior, tenía una imagen que la acompañaba, esta vez de una gran oveja pastando en un campo. Tú solo, le dijo, si no conoces las palabras, puedes deletrearlas. ¿Recuerdas lo que aprendimos sobre las letras y sus sonidos, verdad? Esperaba que así fuera. Si bien la biblioteca personal de Current le había proporcionado pergaminos para un buen entrenamiento de lectura, durante las últimas semanas se había dedicado a enseñarle a Coldsock el alfabeto dracónico, así como algunas palabras para ampliar su vocabulario. Aún era joven para dominarlo, pero los dragoncitos aprendían rápido. Ya podía mantener una conversación bastante bien, pero sus habilidades de lectura y escritura eran muy incipientes. Coldsock miró el pergamino, luego a ella, y luego volvió a mirarlo. Solo, murmuró, escudriñando el pergamino con la mirada. Moon vio cómo las escamas plateadas de su costado subían y bajaban mientras respiraba hondo varias veces, y finalmente hizo lo que pudo. Una oveja grande, empezó con cierta vacilación, pero la afirmación fue acertada. No. Miró la cuarta palabra. Comí. Sí. Comí. Comí hierba verde. Terminó con seguridad tras decir rat en lugar de ate, pero cometió otro error que debía corregir. Bien, casi, le dijo Moon, pero es green, no gren. Suena más como el sonido de la palabra shape, que dijiste correctamente. Coldsock la miró con comprensión. ¿Verde es el color? Sí, exacto, asintió, animándolo. Dice que el pasto es verde. Como en la foto, ¿ves? ¿Sí? La cola de Coldsock se movió con entusiasmo. Sin que nadie se lo pidiera, volvió a mirar el pergamino. Una oveja grande comió hierba verde. Moon sonrió ampliamente. Perfecto. Bien hecho, Coldsock, dijo Winter desde el otro lado de la habitación. Su hijo les sonrió a ambos. Varias frases después, con distintos grados de éxito, Coldsock llegó al final del pergamino. La luz se estaba apagando afuera y, en lugar de encender velas y continuar con la penumbra, Moon decidió dar por concluida la noche. Tras tomarse unos minutos para acompañar a Coldsock a la cama, él protestó un poco, pero fue silenciado cuando Winter intervino y dijo algo como que los dragoncitos en crecimiento necesitan dormir para crecer, recogió los pergaminos del suelo y se dejó caer en la mesa junto a Winter. La miró con interés mientras continuaba su trabajo, dirigiéndole una mirada de no sé por qué estás sentada aquí, pero no voy a preguntarte antes de tomar algunas notas más en los pergaminos que tenía delante. Ella no pudo evitar echar un vistazo a lo que estaba escribiendo. Parecía tratarse de algo sobre las similitudes entre las prácticas de construcción de los carroñeros y los dragones. Estaba segura de que era interesante, si tenía ganas de leerlo todo. En cambio, soltó un sonoro bostezo, recostándose. Parece que ha sido un día muy largo, comentó en voz alta, sin saber muy bien por qué. Quizás solo quería hablar. Si era así, su deseo se había cumplido. De verdad que lo ha sido, suspiró Winter, dejando la pluma. Podría haber sido un desastre si el justiciero hubiera encontrado a Jackal antes de que lo detuviéramos. Si a eso le sumamos el entrenamiento con Rick y mi investigación, es asombroso cómo el tiempo puede acelerarse y luego alargarse, hizo una pausa y negó con la cabeza. Bueno, al menos Coldsock parecía divertirse. Es un dragoncito, sonrió Moon suavemente, se consigue con facilidad. Winter resopló un poco, divertida. De todas formas, eres una buena profesora. Lo cual no me sorprende en absoluto. Solo me sorprende que te haya costado tanto conseguir que leyera. Eso le arrancó una risita. Sí, bueno, necesitaba un buen pergamino de dragoncillo para que empezara. No sé por qué Current tenía algunos, pero no me quejo. Moon miró los pergaminos que había dejado sobre la mesa y le pasó uno. ¿Sabes? Si tienes un rato libre con Coldsock en casa o en el santuario, podrías repasarlos con él. Hizo una pausa para sonreír con picardía. Después de todo, estoy segura de que los alas de hielo son mucho más eficientes y superiores en cuanto a alfabetización. Puso los ojos en blanco, pero su boca esbozó una sonrisa. Bueno, no iba a decirlo, extendió una garra y tomó el pergamino. A ver si tenemos tiempo. Planeo llevármelo mañana, si te parece bien. Golondrina me dijo que traería a Tulipán, y ella siempre se lleva bien con Coldsock.
De todas formas, dejó de intentar comérsela. Eso se quedó corto. Moon y Coldsock se habían topado con Esuayo y Tulip durante un paseo hacía unos días. Coldsock salió corriendo tras la carroñera y la derribó al suelo, igual que había visto a los lobos que algunos dragones tenían como mascotas intentar saltar sobre sus amos. Tulip se rió y le dio unas palmaditas suaves, y los dos pasaron varios minutos corriendo y jugando mientras Moon hablaba con Esuayo. Había sido divertido ver al pequeño dragoncito jugar con la carroñera, pero Moon recordaba una punzada de tristeza al verlo. Coldsock tenía una amiga con ella, sí, pero aún no había conocido a otro dragoncito de su edad con quien hacerse amigo. Y pensar en eso ahora la hacía preguntarse, ¿hay otros dragoncitos en el santuario? Le preguntó de repente a Winter, cambiando el tono de la conversación. No recuerdo haber visto ninguno. Claro, no había salido mucho hasta hacía poco, pero ni siquiera entonces había visto muchas parejas jóvenes que tuvieran un dragoncito de la edad de Coldsock. Winter pensó un segundo y luego negó con la cabeza. No, a menos que haya dragones con crías que se muden a una de las nuevas casas que estamos construyendo. Conozco a dos alas celestiales, Corriente Aérea y Jilguero, creo que se llaman, que se aparearon el año pasado y esperan nuevos, pero es lo más cerca que están hasta ahora. Y la hermanita de Gale, Cordras, sigue siendo una cría aunque le lleve varios años a Coldsock. Aparte de eso, simplemente no hay crías de su edad aquí. La mayoría de los dragones que vienen al santuario, o al menos los que llegaron inicialmente, no están realmente interesados en formar una familia. Vaya, dijo Moon encogiendo las alas. Pensé que habría algunos más. Quizás dragones de diferentes tribus que se unieron a costa de ser rechazados en casa. ¿De verdad no hay dragones aquí por un romance prohibido? No, que yo sepa no. No es que vaya por ahí preguntando. Supongo que somos... Se detuvo de repente, como si se estuviera conteniendo de decir algo, pero se recuperó rápidamente tras una breve pausa. Supongo que no todo es como los pergaminos románticos que les gustan a ti y a tu grupo de lectura. Ella lo miró con el ceño fruncido mientras él bajaba rápidamente la vista hacia su informe. Supongo que somos, repitió sus palabras mentalmente. ¿El primero? ¿El primer romance prohibido? ¿Era eso lo que pensaba de sí mismo y de ella? ¿Era eso lo que se negaba a decir? Negó con la cabeza. No supongas. Podría haber sido cualquier cosa. Pero si no era cualquier cosa, Moon no tenía idea de cómo sentirse al respecto. No, supongo que no, dijo, intentando rescatar la conversación antes de que se volviera incómoda. Pero sí quiero que Coldsock tenga amigos de su edad, si es posible. Winter asintió, sin dejar de mirar sus pergaminos. De acuerdo. Su voz no transmitía emoción alguna, solo un aire de firmeza, y se le notaba la tensión por lo que no había dicho. Hubo una larga pausa, y Moon se removió, incómoda, en el silencio. Bueno, creo que seguiré a Coldsock a la cama. ¿Quieres? Primero tengo que terminar esto, dijo rápidamente, tomando su pluma. Todavía tengo trabajo por hacer. Ah, vale. Otra pausa. Buenas noches, Winter. La miró con algo indescifrable en los ojos. Buenas noches, Luna. Era una hermosa mañana en el pueblo de Santuario. El sol brillaba con fuerza, los pájaros cantaban desde los árboles y los tejados, e incluso la temperatura era cálida sin llegar al calor. Era el tipo de día que Luna no podía dejar pasar para dar un agradable paseo y simplemente disfrutar del pueblo, aunque tenía cosas que hacer en casa, preparándose para la llegada de Granizada. Así que la sacó de su percha sobre la jaula. Winter casi había desistido de meterla en la jaula a menos que la dejaran sola en casa, y le puso el cuervo en el hombro mientras ella se pavoneaba por las calles. Luna graznaba alegremente mientras Moon caminaba, pareciendo disfrutar del clima tanto como Moon, y también se detenía a mirar al cielo con la misma añoranza. Moon a menudo se preguntaba cómo se verían, el ave y el dragón sin alas caminando juntos. Al menos, esperaba que su estatus fuera temporal. Pero, sea como sea, fue durante su paseo que, por segunda vez en 2 días, se encontró con una tal Skywin. Gale caminaba en sentido contrario por la calle cuando sus miradas se cruzaron, y Skywin se animó de inmediato. Moon siempre había pensado que Current era la más enérgica del grupo de amigos, pero Gale demostró que podía ser igual de entusiasta al correr hacia Moon, tomarle la pata y decirle que la siguiera. Así fue como Moon se encontró siguiendo a Gale por las calles de la ciudad, sin idea de a dónde iba, con un fuerte cuervo graznando en su oído y ahogando incluso su lectura de mentes mientras Luna cantaba su versión de un canto de pájaro. Entonces, ¿qué quieres enseñarme exactamente?
Preguntó Mon una vez que llegaron a un lugar tranquilo, ya que ambos habían dejado las calles principales y Luna había cerrado el pico por unos instantes. ¿Consiguió Current algún pergamino nuevo o algo así? Dudaba que fuera eso. No iban hacia la casa de Current. No, respondió Gale, aunque creo que ya tiene algunos pedidos. Entonces, ¿qué es? El ala celestial le dedicó una sonrisa. Adivina. Mon puso los ojos en blanco, pero estaba de buen humor. Le seguiría la corriente. ¿Hay alguna presa rara en el bosque? ¿Un ciervo blanco o algo así? Le estás dando demasiadas vueltas, respondió Gale. Te daré una pista. Ya has pasado por eso. Mon resistió el impulso de usar su lectura mental para hacer trampa. Ya he estado allí. Reflexionó un momento antes de que Gale tomara una calle conocida y se diera cuenta de la dirección general en la que iban. ¿Quieres que vea la construcción? Preguntó. Quiero que veas la construcción casi terminada, la corrigió Gale en broma. De hecho, si quisieras, probablemente podrías mudarte a tu casa ahora. Una de ellas será tuya, ¿verdad? Mon tropezó y casi tropezó al oír hablar de mudarse, un acto que la hizo graznar de nuevo en su oído. Su propio lugar, su propia casa, debería ser emocionante. Debería estar entusiasmada ante la perspectiva de irse de la casa de Winter. De todas formas, a ninguno de los dos les convenía que se quedara mucho tiempo. Pero aún así, en lugar de euforía, solo sentía una sensación de desánimo. No sabía por qué, pero no le hacía ninguna ilusión mudarse de la casa de Winter, que se había convertido en su hogar. Balbuceó, y Gale la miró con cierta preocupación. Sí. Uno será mío. El ala celestial abrió la boca para decir algo, pero Luna la interrumpió. Creí que ayer mismo dijiste que faltaban 1 o 2 semanas para terminarlos. No pudiste haber hecho tanto tan pronto, ¿verdad? Gale se encogió de hombros. Bueno, cuando dije que seguíamos esperando un gran pedido de materiales de la capital del cielo. De hecho, lo terminaron antes de lo previsto y lo entregaron ayer, así que algunos de los otros equipos trabajaron toda la tarde, noche y hasta bien entrada la noche para terminar gran parte. Casi hemos terminado 2 casas, salvo los últimos retoques, y estoy seguro de que el resto estará listo en una semana. Sobre todo porque sé que muchos de nosotros solo queremos terminar el proyecto. Mon exhaló una bocanada de humo por la nariz, divertida. Sin duda entendía que intentara terminar rápido para zanjar el asunto. Si no fuera porque su lesión la había apartado del equipo de construcción, estaba segura de que estaría igual de ansiosa por terminar y relajarse. Creo que las casas también quedaron bien, continuó Gale tras una pausa. Sí, son más o menos iguales a las demás, pero ya hemos hecho tantas que sabemos lo que hacemos. Hemos solucionado los problemas. Sin duda, preferiría vivir en una de estas que en la primera tanda que hicimos hace unos años. Doblaron otra esquina y las casas sin terminar aparecieron. Era la primera vez que Mon las veía de verdad desde su lesión. No tenía muchas ganas de volver al lugar donde se había roto el ala, sobre todo cuando aún había vigas pesadas que podrían caer sobre un dragón. En aquel entonces apenas habían empezado, más allá de unos cimientos y algunos postes iniciales, pero ahora parecían casi como cualquier otra casa. De hecho, si no fuera por los materiales de construcción que había afuera, el terreno destrozado alrededor de sus bases y un equipo de construcción trabajando activamente en una de las casas calle abajo, Mon probablemente las habría dado por terminadas. No se parecen a la casa de Winter, observó Mon al acercarse a la más cercana. Eran un poco más grandes, con más ventanas. Además, eran mayormente de madera, mientras que la de Winter tenía un exterior de ladrillo que recordaba más a las casas Skywing de sus ciudades. Ya había notado que no había muchos lugares similares al suyo, pero no se lo había planteado hasta que vio el lugar que sería suyo. Ah, sí, dijo Gale encogiendo las alas. Bueno, Winters fue uno de los primeros edificios que se construyeron en la ciudad. En aquel entonces, solo los construían a medias. No fue hasta que apareció Dragonfly y simplificó las cosas que se volvieron más uniformes. Tiene sentido, asintió Luna, y Luna graznó en lo que solo pudo considerar como asentimiento. Imaginó que mantener casas similares facilitaba su construcción en grandes cantidades. Se acercó a una de las ventanas y echó un vistazo al interior. Parecía un poco vacío, con pocos muebles, pero lo que vio parecía bastante agradable. Había suelos de madera de aspecto agradable con paredes blancas y sencillas, fácilmente personalizables. No pudo ver bien desde su ángulo, pero vislumbró una cocina con armarios, una mesa y una placa de cocina, similar a la de Winter. Tal como era, estaba segura de que sería un buen hogar para cualquier dragón que lo quisiera.
Un dragón como ella, si tan solo pudiera convencerse de que lo quería. No es que no le gustara el santuario. De hecho, todo lo contrario. Casi diría que le encantaba. Con Gale y los demás, tenía más amigos que en ningún otro lugar desde la montaña de Jade, y se sentía también estar rodeada de dragones de todas las tribus. No podía negar que aún intentaba encontrar su verdadero lugar, pero sabía que estaba cerca. Moon quería vivir aquí, pero no quería vivir aquí. ¿Mencionó Winter que estuvo aquí hace un par de días? Preguntó Gale, sacándola de sus cavilaciones. Moon levantó la vista y negó con la cabeza. Estaba con Riptide y Dragonfly. Le estaban enseñando algunos trucos. Probablemente sea él quien supervise la próxima ronda de casas. Al fin y al cabo, el pueblo no hace más que crecer. Supongo que sí, comentó Moon con indiferencia. Supuso que no debería sorprenderle que Winter estuviera allí como parte de su entrenamiento. Lo que sí se preguntaba era si él sentía lo mismo que ella al mirar la casa frente a ella. Con un chillido fuerte y repentino, Luna saltó del hombro de Moon. Con las alas extendidas y las garras extendidas, por un instante pareció que iba a volar, hasta que se estrelló contra la ventana que Moon acababa de mirar y se desplomó en el suelo. «Luna», gritó Luna, agachándose rápidamente para recoger al cuervo. Pero Luna se soltó de un salto. Se erizó las plumas y pareció mirar fijamente a la ventana, ¿o era a la casa en general? Con un graznido fuerte, Luna hizo un gesto de picoteo hacia la casa antes de permitir que la recogiera con cuidado. ¿Qué fue eso?, preguntó Gale mientras Moon revisaba al pájaro en busca de heridas. Por suerte, Luna no parecía estar muy afectada. Luna ya había intentado leer la mente de Luna antes, pero con poco éxito. Esta vez no fue diferente. Si bien la mente del cuervo era casi tan compleja como la de algunos de los carroñeros que había descubierto, el cerebro del ave no leía nada como el de un dragón. Lo único que obtuvo fue una vaga sensación de disgusto. Miró a Gale y negó con la cabeza. Skywin resopló y puso los ojos en blanco. Probablemente se vio reflejada en la ventana y pensó que era otro pájaro, especuló Gale. Lo he visto antes. Algunos pájaros no son muy listos. El sentimiento de disgusto en la mente de Luna se magnificó y ella emitió un graznido que sonó indignado. Bueno, da igual, es una casa muy bonita, dijo Moon, intentando aliviar la tensión repentina, y también intentando ignorar lo ridículo que era intentar aliviar la tensión entre un dragón y un pájaro. Gracias por enseñarme. Siento no haber podido ayudar más. En la construcción, me refiero. Estás bien, dijo Gale con una garra, quitándole importancia. Ayudarás con la próxima construcción, estoy seguro. Nadie te reprocha tener una ala rota. Sobre todo si te la rompiste en la obra, añadió mentalmente. Aún, no es gran cosa, le aseguró Gale. No todos los dragones pueden ayudar. Pero los que pueden, lo hacen. Es lo que hace que Santuario sea tan maravilloso, después de todo. Moon sonrió. Sí. Eso parece. Gale le indicó a Moon que la siguiera, y Moon se encontró caminando de nuevo por las calles del pueblo con el ala celestial. Mirando las casas, tanto nuevas como antiguas, pensó en el trabajo invertido en construir el pueblo. Hacía solo unos años, el lugar era poco más que una idea en las mentes de Winter y Riptide. Ahora, el pueblo prosperaba y se expandía, con dragones de todas partes que lo habían convertido en su hogar, y con dragones de todas las tribus trabajando juntos para hacerlo posible. Aunque Moon no estuviera presente al principio, no pudo evitar sentirse orgullosa. Por un instante, sintió que formaba parte de algo en este nuevo lugar, de algo bueno. Y participaría en la siguiente construcción si estaba sana, y también en la siguiente. Al igual que Winter, Gale, Riptide y los demás, haría todo lo posible para asegurar que Santuario prosperara. Sonrió suavemente para sí misma, mirando por encima del hombro hacia la zona de construcción al doblar una esquina para dejarla atrás. Si, ya viviera allí o con Winter, el santuario sería su hogar, y se aseguraría de que fuera un buen hogar para su familia. La marcha del ala de hielo continúa y continúa. Hurra. Hurra. La marcha del ala de hielo continúa y continúa. Hurra. Hurra. La marcha del ala de hielo continúa, desde la noche más oscura hasta el amanecer más brillante. Porque para ganar la guerra, la marcha del ala de hielo continúa. Winter le sonrió a Colsog mientras el pequeño dragón terminaba solo la última línea de su pequeño dueto, mientras se preparaban para su hogar después de un día trabajando con los carroñeros. Como cualquier joven dragón, su voz era estridente e inexperta, pero el pequeño híbrido estaba deseando cantar.
De hecho, Coldsock no había hecho mucho más que cantar desde que Winter empezó a enseñarle la canción para pasar el rato en el santuario de los carroñeros. Lo cual solo hacía desde que Moon le había instado a ayudar a Coldsock a leer, y uno de los pergaminos que ella le había dado para que aprendiera era una colección de canciones de Dragonet. Y, por supuesto, Winter desconocía por completo las melodías. Era un hada de hielo. Nunca le habían enseñado las canciones infantiles de las alas marinas ni de las alas de lodo. Así que, en lugar de eso, tomó un pergamino en blanco durante un período de inactividad y escribió algunos versos de Ala de Hielo para que su hijo los aprendiera, además de enseñarle las melodías. Hasta el momento, la marcha del Ala de Hielo Goesuan era la favorita de Coldsock, seguida de la marcha de la nieve blanca y honda a la reina. La mayoría de las canciones las había aprendido Winter durante su entrenamiento militar y de combate, y por lo tanto eran marchas y canciones de lucha. Pero había optado por no enseñarle a su hijo matar a las alas nocturnas ni escamas negras enrojecidas, considerando quién era la madre de Coldsock. ¿Podemos hacerlo otra vez, papi? Preguntó Coldsock con entusiasmo, prácticamente dando saltos de entusiasmo mientras caminaban a casa. Yo haré la parte larga, ¿de acuerdo? Antes de que Winter pudiera siquiera abrir la boca para responder, Coldsock ya había empezado a cantar a viva voz un estridente la marcha del Ala de Hielo sigue y sigue. Winter puso los ojos en blanco y sonrió al unirse con un hurra. Era un poco extraño oír a su hijo cantar una canción de Ala de Hielo. No estaba mal. De hecho, era un placer oír a Coldsock saborear su herencia, pero simplemente extraño. Aparte del estípite plateado en sus escamas y su aliento helado, Coldsock tenía poco de Ala de Hielo. Y en muchos sentidos, Winter pensaba que era lo mejor. No quería que su hijo creciera como él en un entorno tan duro e implacable. No quería que creciera obsesionado con las clasificaciones de círculos y las aspiraciones de superioridad tribal. Y aunque se había esforzado por no tratar a su hijo como si lo hubieran tratado como un dragoncito, aún así se sentía muy bien escuchar a Coldsock cantar una canción de Icewin con él. Era su cultura, después de todo, aunque Winter ya no estuviera de acuerdo con todo. Si Coldsock lo disfrutaba, Winter lo apoyaba. Y si Coldsock quería explorar más sobre su herencia de alas de hielo cuando fuera mayor, Winter lo ayudaría. Estaba seguro de que a Moon no le importaría, al menos. Conociéndola, probablemente incluso lo apoyaría. Para ganar la guerra la marcha del Ala de Hielo continúa. Terminaron la canción juntos por segunda vez justo cuando llegaron a casa y entraron. Moon ya estaba allí, recostada en un cojín en la sala, con un pergamino entre las garras. Los miró, sonrió y luego rió entre dientes. Qué curioso, no sé si alguna vez te he oído cantar, Winter. Titubeó un momento, sin saber muy bien qué decir. Enseñar a Coldsock era una cosa, pero Winter nunca había sido un gran cantante, sobre todo con otros. Rara vez se esperaba que la nobleza y la realeza de Alas de Hielo cantaran fuera de esas marchas, y pocas veces se le había ocurrido cantar cerca de Moon. Nunca le había salido de forma natural, ni era el tipo de dragón que canta un canto fúnebre romántico para cortejarla como un personaje de los pergaminos que leía. Tal vez si hubiera podido, habría podido recuperar su afecto en la montaña de Jade. Bueno, tartamudeó, pero Moon simplemente sonrió un poco más, con un brillo en sus hermosos ojos esmeralda. Tienes buena voz, le dijo, deberías cantar más a menudo. Winter sintió que le subían las mejillas el calor y apartó la mirada. Los Alas de Hielo no eran tímidos por naturaleza, pero Winter tampoco estaba acostumbrado a tales elogios. Se preguntó si Moon realmente podría hablar con tanta seguridad después de escuchar apenas una estrofa de su voz. Ah, bueno, Coldsock es el verdadero cantante, dijo Winter, empujando a su hijo con la cola. Le ha cogido bastante bien. Entre eso y su dibujo, es un artista de verdad. Por 3 lunas. Si empieza a componer, necesitaremos una casa extra para todos los pergaminos que consumirá. Moon les dedicó una sonrisa radiante por un instante, como si bromeara con su acuerdo, pero un instante después su expresión se volvió más apagada. Winter ladeó la cabeza mientras una mirada sombría cruzaba su rostro por un breve instante, como el destello de una llama. Sus ojos oscilaron entre ambos y exhaló un largo suspiro. ¿Está todo bien? Le preguntó. Ah, sí. Estoy bien. La voz de Moon no era convincente. Tampoco era frecuente que cambiara de humor tan rápido. ¿Luna? Suspiró de nuevo y golpeó el suelo con la cola. Coldsock se dirigía a su habitación, quizá para echarse una siesta, y esperó a que desapareciera tras la puerta para hablar. Me reuní con Gale hoy.
Dijo que la construcción de la casa a la que me mudaré está casi terminada. Winter hizo una pausa, mirándola. Oh. Eso, debería haber sido una buena noticia. Era lo mejor, después de todo. Que Moon se fuera significaría que la tentación desaparecería, que el recuerdo de su fracaso desaparecería. Era lo que él había deseado cuando ella llegó. Pero ahora, le costaba pensar en su hogar sin Moon. Entonces, ¿cuándo te mudarás? Preguntó, aunque dolía decir las palabras. Se frotó un brazo con una garra, mirándolo con ojos inseguros. Yo, toc, 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 toc. Cualquier palabra que Moon estuviera a punto de decir fue ahogada por una serie de fuertes golpes. Pero no cualquier golpe. Un golpe fuerte, dos suaves y un último golpe fuerte. Era un patrón que Winter conocía y reconocía, uno que había usado y oído usar desde que era un polluelo. El mismo ruido lo animó, y el ánimo de Moon se olvidó al instante. Granizada. Gritó, corriendo hacia la puerta. La abrió de golpe y, efectivamente, allí estaba su hermano, con sus escamas blancas y plateadas brillando bajo los rayos del sol vespertino. Aquí estás, invierno, sonrió Tormenta de Granizo. Los dos alzaron la garra derecha y se agarraron firmemente en un poderoso pero tradicional saludo de alas de hielo para dos hermanos. Como siempre, el agarre de Tormenta de Granizo era aplastante. El mayor y más grande de los hermanos solo parecía más fuerte y curtido en batalla desde la última vez que se vieron. Me tomó un minuto encontrar el hogar de mi hermano pequeño. El pueblo ha cambiado desde la última vez que estuve aquí. Claro que sí. Ha pasado tiempo. Winter soltó su garra y le indicó que entrara antes de notar a dos alas de hielo más detrás de él. Parecían guardias y llevaban armadura completa. Supongo que están contigo, ¿no? Ah, sí. Me acompañaban en mis asuntos. No se preocupen por ellos, les hizo un gesto brusco pero significativo a los dos alas de hielo y les indicó que se quedarán afuera antes de seguir a invierno. Granizada emitió un zumbido interesado al entrar y observar el comedor. Te ofrecería algo de comer o beber, pero pensé que no llegarías hasta mañana, le dijo Winter. Tu carta no llegó hasta ayer y no tuvimos mucho tiempo para prepararnos. Entendido, espera, nosotros... Ailstorm se detuvo, confundido, e Winter pudo ver en su rostro el momento en que su hermano miró más allá de él y vio a Moonwatcher sentado en la otra habitación. Oh. Lo siento. No sabía que tuvieras visitas, su voz era serena, pero Winter conocía a su hermano lo suficiente como para ver que el ala nocturna lo había pillado desprevenido en su presencia. Por su parte, Moon levantó una garra y saludó torpemente. Hola. La mirada de Tormenta de Granizo se posó en invierno y tosió brevemente. Ah, sí. Bueno, permíteme presentarme. Soy el príncipe Tormenta de Granizo de los Alas de Hielo, mariscal de Sumag, hermano de Winter, lo interrumpió Moon antes de que pudiera pronunciar su título completo. Lo sé. Ya nos conocimos antes, de hecho. Justo cuando volviste a ser tú mismo, después de Pirita. Tormenta de Granizo parpadeó, y de repente una expresión de reconocimiento se dibujó en su rostro. Oh. Entonces debes ser Moonwatcher. Perdóname por no reconocerte. No era yo mismo en aquel entonces. Sí, y no me ofendo, dijo Moon, sonriendo, levantándose del cojín. Ya ha pasado un tiempo. Aún así, debería haberme dado cuenta, continuó Ailstorm, después de todo, considerando la frecuencia con la que Winter menciona tu nombre en sus cartas, su voz se fue apagando, y luego la miró con preocupación. Espera, pensé que dijiste, quiero decir, ¿qué hace aquí? Invierno se marchitó bajo su repentina y intensa mirada. Aunque a la mayoría de los dragones del santuario les daría igual lo que hicieran Invierno y Luna, Granizo no residía allí. Era un ala de hielo y conocía sus leyes y códigos. A pesar de su mayor apertura mental gracias a su época como Pirita, Granizo seguía esas leyes y se aferraba a ellas como cualquier ala de hielo del primer círculo. Si algún dragón iba a ver la caída de Invierno y condenarlo por ello, ese sería su hermano. Bueno, empezó Winter, intentando encontrar la manera de decirlo, de explicar lo que hizo para que Granizada no lo despreciara. Curiosamente, con la emoción de volver a ver a su hermano, prácticamente había olvidado el miedo que le había invadido al encontrarse con los demás miembros del ala de Jade. Y ahora ese miedo lo asaltaba con toda su fuerza. Verás, fue en ese momento que Kolsok apareció, saliendo de su habitación y la de Moon y dirigiéndose hacia su madre. Llevaba con cuidado un pergamino entre las fauces y arrastraba algunas de sus pinturas con la cola. El híbrido se detuvo al ver a Ailstorm. El pergamino se le escapó de la boca y cayó al suelo.
Si Tormenta de Granizo hubiera tenido un pergamino en la boca, Winter estaba seguro de que la reacción habría sido similar. Su hermano miró a su hijo con la mandíbula entreabierta, y Winter deseó tener los poderes de Luna para leer la mente y oír lo que pasaba por su cabeza. Estaba seguro de que Tormenta de Granizo era lo suficientemente brillante como para ver el parecido entre Winter y Cold Shock. Ser perspicaz era parte de su trabajo. La única pregunta era cómo reaccionaría Tormenta de Granizo. Parecieron varios minutos, aunque en realidad probablemente fueron mucho menos, antes de que Hailstorm parpadeara y negara con la cabeza. Sonrió y luego rió entre dientes mientras se sentaba en cuclillas. Por el trono del gran dragón de hielo, dijo con una sonrisa burlona, supongo que te quedaste con la dragona después de todo, Winter. Solo me sorprende que no me invitaran a la boda. El alivio que trajo consigo la alegría de Granizada se evaporó rápidamente, reemplazado por un nudo en el estómago de Winter. No, hubo boda. No, no somos amigos. La sonrisa de Tormenta de Granizo se desvaneció como una nube de humo arrastrada por el viento. Espera. ¿Entonces ese no es tu hijo? Lo es, asintió Winter. Es mío y de Moon. Pero Moon y yo, no somos, nosotras. Su voz se fue apagando, incapaz de terminar. Ya, veo. Granizo guardó silencio por un largo instante. Winter se removió incómodo sobre sus garras, y notó que Luna hacía lo mismo. Entonces Granizo volvió a hablar. Bueno, ¿cómo se llama mi sobrino? Cold Shock, le dijo Winter, y su hijo se animó al oír su nombre. Se llama Cold Shock. Tormenta de Granizo sonrió suavemente, pero a Invierno le pareció un poco forzada. Me parece apropiado. Se puso a gatas y dio un paso hacia el dragoncito antes de extender una garra. Hola, Cold Shock. Soy el príncipe Ailes, soy el tío Tormenta de Granizo. Mucho gusto en conocerte. Cold Shock lo miró. Su mirada se posó en Winter, quien asintió. Con solo una ligera vacilación, levantó una garra y la envolvió alrededor de la garra de Hailstorm. ¿Tío Hailstorm? Preguntó. Así es. Una pausa. ¿Eres un ala de hielo? Tormenta de Granizo miró a Invierno y alzó el párpado antes de volver a mirar a Choque Frío y a sentir. Lo soy. El pequeño dragoncito sonrió de repente. Papá me acaba de enseñar una canción de alas de hielo. ¿Quieres oírla? Tormenta de Granizo sonrió. Sí, Cold Shock abrió la boca para cantar, pero en un minuto. Primero tengo algo que discutir con tu padre. Cold Shock soltó un aullo decepcionado cuando Hailstorm se giró para mirar a Winter. Dio un paso hacia él, y Winter suspiró profundamente. Al menos su hermano parecía apreciar a su hijo, aunque notaba que Hailstorm estaba decepcionado con su padre. Mira, Tormenta de Granizo, fue culpa de ambos, dijo Moon, dando un paso al frente e interceptando a Tormenta de Granizo antes de que pudiera hablar. Invierno no se aprovechó de mí, ni me utilizó, ni nada parecido. Cualquier infidelidad fue solo mía. Y no estoy orgulloso de ello, ninguno de los dos lo está, le aseguró Winter. Pero sucedió, y estamos intentando hacer lo correcto con Cold Shock. Tormenta de Granizo resopló con una bocanada de escarcha. No lo dudo, Invierno. Sobre todo conociéndote y lo que me contaste de ella, señaló a Luna con la cabeza. Hablaremos de esto antes de irme. Pero eso, no es de lo que necesito hablar contigo. De alguna manera, eso fue menos reconfortante para Invierno que si Tormenta de Granizo se burlara de él por no ser un ala de hielo. Entonces, ¿qué es? Tormenta de Granizo suspiró y se llevó una garra a la cabeza. Hay una razón, dijo, por la que mi carta llegó tan tarde, fue tan breve y vaga. No sabíamos cómo reaccionarías ante la advertencia, y ella no quería que yo hablara en su nombre. La verdad es que hice este viaje para verte, y el asunto de Ala Celestial es una excusa secundaria. Ahora Winter se estaba confundiendo. ¿De qué hablas, Granizada? ¿Qué es tan reservado? ¿Quién es ella? Probablemente sea más fácil que hable por sí misma, pero quería que yo entrara primero y rompiera la tensión, dijo Hailstorm. Se acercó a la puerta y la abrió, antes de gritar vayan por ella. A los dos guardias que lo acompañaban. Granizada, suplicó Winter. Miró a Moon, cuyo rostro reflejaba preocupación y confusión. ¿Quién es? Le preguntó esta vez, esperando que su lectura de mentes le diera respuestas. Mira, Invierno, dijo Tormenta de Granizo antes de que Luna pudiera hacerlo, tienes un santuario aquí. Y ahora mismo, hay un dragón que lo necesita. Le dije que podías ayudar, pero no estaba muy segura de que estuvieras dispuesta. Pero, ella es de la familia. Y con eso, la puerta de la casa de Winter se abrió de nuevo y una tercera ala de hielo apareció allí, contemplándose las garras.
Sus escamas blancas estaban opacas, su rostro hosco y mucho más delgada de lo que Winter recordaba. Antaño la imagen de la gracia, belleza y letalidad de las alas de hielo, la dragona era casi irreconocible. Pero él sí la reconoció. Después de todo, era de la familia. Ella lo miró y, a pesar de su estado, todavía había un destello familiar de fuego detrás de los ojos de su hermana. «Hola, Carámbano. ¿Por qué estás aquí?», preguntó Winter, con más dureza de la que pretendía. Carámbano se estremeció ante sus palabras, pero solo frunció el ceño. Su mirada se posó en Ailstorm, quien suspiró profundamente. «¿Puede pasar y nos sentamos?», preguntó el mayor de los Icewin. «Esto puede tardar un poco». Winter dudó. De todos los dragones, no esperaba que apareciera su hermana. Aún recordaba sus palabras en su último encuentro, cómo lo llamó débil y lastimoso. Y después de dejarla para que se enfrentara a su merecida justicia con los Rainwings, esperaba que él también fuera el último dragón que ella quisiera ver. Fue casi suficiente para que le negara la entrada. Pero no se atrevió a cerrarle la puerta. A pesar de todo, ella seguía siendo de la familia. Él asintió y sus dos hermanos entraron. Casi de inmediato, oyó un jadeo a sus espaldas. La mirada de Icicle se dirigió a Moonwatcher, quien la observaba con recelo. Coldsock empezó a trotar para saludar a su nuevo invitado, pero su madre lo envolvió con la cola con la velocidad de una víbora y lo atrajo hacia ella. Se oyó un chillido repentino y un aleteo de plumas cuando Luna también se hizo notar. El cuervo saltó de su percha a pesar de no poder volar y aterrizó cerca de Moon mientras lanzaba su mirada de pájaro a Icicle, reflejada en la mirada de Nightwing. «Carámbano, ¿te acuerdas de Luna, verdad? ¿De la escuela?», preguntó Winter, con ganas de presentarse y mantener la calma. Quizá solo fuera por la presencia de dos alas de hielo más de lo habitual, pero sentía que la temperatura acababa de bajar mucho. «Sí», dijo Carámbano con frialdad y desdén. Su mirada se desvió hacia el dragoncito que Moon sostenía. «¿Quién es la cría?». No le gustaría la respuesta, Winter lo sabía con certeza. Podía confiar en que Granizada se moderaría un poco, pero no podía tener garantías con Carámbano. No con una dragona que no tenía problema en matar a las nocturnas al instante. Así que se aseguró de estar firmemente entre Carámbano y su dragoncito antes de responder. «Ese es Coldsock, mi hijo y el de Moonwatcher». Hay que reconocer que Carámbano no se abalanzó ni realizó ninguna acción que pudiera interpretarse como amenazante. Emitió un gruñido bajo, pero era más de frustración que de agresión, pues sus escamas blancas brillaban al sacudir la cabeza. «Claro que sí. No debería sorprenderme». «Carámbano», dijo Granizada en tono de advertencia. «¿Qué?», siseó a la defensiva. «No me digas que nunca pensaste que Winter era lo suficientemente blando como para aparearse con un ala nocturna. Ni siquiera pudo hacer el primer círculo». «¿Apuesto a qué?». «Basta, Carámbano», la interrumpió Tormenta de Granizo, silenciándola. «No insultes a Invierno cuando estás aquí para pedirle hospitalidad». Winter arqueó el párpado. «¿Hospitalidad?». Carámbano se removió incómoda sobre sus garras. Su descaro se convirtió en irritación como el chasquido de una ramita. «Necesito un santuario», le dijo, sin mirarlo a los ojos. «Esperábamos que pudieras ayudarnos con eso». Observando con recelo a sus dos hermanos, Winter les indicó que tomaran asiento. Volvió a mirar a Moon, preguntándose si debía pedirle que se uniera también. Ella lo miró a los ojos y pareció leerle la mente a pesar del fuego celestial. Hubo un momento de conflicto antes de que asintiera y le susurrara algo a Coldsock. El dragoncito hizo un puchero, pero obedientemente caminó hacia la habitación de su madre y cerró la puerta mientras Moonwatcher se unía a ellos en la mesa del comedor. Al sentarse, Luna la siguió, subiendo la cola hasta la espalda. El cuervo finalmente se posó en su hombro. Los hermanos de Winter miraron a Luna con confusión, pero ninguno dijo nada al respecto. «Empieza por el principio», le dijo Winter a Ailstorm una vez que Moon estuvo bien y cómoda. «¿Qué quieres y por qué Icicle no está en prisión?». Granizada miró a su hermana, y Carámbano le hizo un gesto para que siguiera adelante. «La razón por la que Carámbano está aquí es simple. Nevada es una reina celosa». Moonwatcher se burló. «Claro. Fácil. Es verdad», siseó Icicle. «Solo porque un Nightwing como tú no entienda la política de Icewing no significa». Tormenta de Granizo la interrumpió colocándole un ala en el hombro y lanzándole una mirada fulminante. Carámbano lo fulminó con la mirada, pero cedió. «La reina Nevada no es precisamente la gobernante más popular actualmente», explicó Granizada.
Dudo que recibas muchas noticias sobre las políticas del Reino de Hielo, Invierno, pero ha tomado varias medidas que no han sido bien recibidas por la población en general. Puede lidiar con las quejas de los dragones, pero una reina tiene poca seguridad cuando tiene a una rival prisionera en sus propios salones. Winter entrecerró los ojos al volverse hacia Carámbano. ¿Quieres desafiar a Snowfall por el trono? Ja. Carámbano puso los ojos en blanco. Para nada, aunque mi madre aún sueña con que lo haga. La reina glaciar me hizo jurar que renunciaría a cualquier derecho al trono como parte de su trato con esa reina Rainwing, y estoy obligada a cumplir mi palabra. Pero Snowfall no lo sabe, ni el resto del reino. Snowfall le teme, dijo Ailstone. Mientras Carámbano estuviera en el reino helado, los dragones la verían como una alternativa a Snowfall, una rival al trono. O al menos eso pensaba Snowfall. Quería librarse de Carámbano, pero la imagen de ejecutar a un miembro de la realeza sería terrible para ella, sobre todo cuando la mayoría del reino cree que no cometió ninguna falta real. ¿No es culpa real?, exclamó Moonwatcher, horrorizado. ¿Cómo que creen eso? Carámbano encogió sus alas. Solo maté a una ala nocturna. Carámbano. Gruñó Winter, y su hermana hizo una mueca. Sobre todo cuando Granizada le dio un codazo en el costado. Me disculpo, espetó, frotándose donde su hermano la había golpeado, eso fue muy duro de mi parte. Y Cicle se disculpó, reflexionó Winter, si no sonara tan poco sincera, me sorprendería. Aunque no se equivoca del todo, admitió Ailstone. Aunque los alas de hielo empiezan a tener una mejor opinión de los alas de noche desde el asunto de Darkstalker, técnicamente seguíamos en guerra cuando ocurrió el incidente con Carámbano. No muchos alas de hielo la menosprecian por quitarle la vida a un enemigo, ni creen que merezca el castigo que recibió. Muchos creen que Snowfall solo la mantuvo prisionera por miedo, usando el incidente en la selva tropical para mantener encerrada a una rival. ¿En guerra?, resopló Moon. Es exagerado, aunque nunca se haya firmado un tratado. Un estado de agresión, entonces, corrigió Ailstone. Lo que quiero decir es que los alas nocturnas eran, el enemigo. Así lo ve la mayor parte del reino. Winter asintió, aunque Moonwatcher frunció el ceño profundamente. Ya no estaba de acuerdo con la opinión de su tribu, pero la entendía. Si no fuera por pasar tiempo con otras tribus, probablemente nunca habría pensado que Carámbano se equivocara al matar a una ala nocturna. Entonces, como no pudo librarse de Icicle muriendo, decidió librarse de ella mediante el exilio, supongo. Preguntó Winter, recomponiendo las piezas. Esa era la única razón que se le ocurría para que ella estuviera allí. Tormenta de Granizo esbozó una sonrisa sombría, como si la sola mención del exilio le agriara. Correcto. Era lo mejor que podía hacer, la verdad. Si no podía librar al mundo de nuestra hermana, al menos podía asegurarse de que estuviera fuera de la vista y fuera olvidada. Y ahora soy un exiliado, concluyó Icicle con sequedad y sin entusiasmo. Felicidades, Winter. Ahora eres solo la segunda mayor decepción de nuestra familia. Winter no pudo contener una risa amarga ante sus palabras. ¿Segunda? Me cuesta creerlo, incluso después de todo. Pero a Carámbano no le hizo gracia. En cambio, sus ojos azul oscuro lo clavaron en él mientras su esencia misma parecía oscurecerse como sombras proyectadas sobre sus escamas. Tus expectativas como príncipe eran bajas, Winter, dijo, con la voz apenas más alta que un áspero susurro. Nuestros padres esperaban que fuera reina. Entre nosotros, siempre he tenido que caer más lejos. Eso silenció a Winter. Le costaba siquiera pensar que Icicle fuera más fracasado que él, pero su hermana parecía tomarlo muy en serio. Y, en cierto modo, entendía su punto de vista. A pesar de todo, a pesar de que Icicle había sido preparado para la realeza y era mejor en todo lo que Icewin pudiera aspirar a ser, ahora ambos eran exiliados. ¿Entonces quieres pasar tu exilio en el santuario?, preguntó Mon tras unos instantes, volviendo finalmente al tema central de la conversación. Sí, dijo Carámbano. Es decir, no tengo otro lugar a donde ir. Ailstorm sugirió que sería bueno estar aquí, con la familia, si es que eso todavía vale algo. Familia, Winter se estremeció al oír la palabra. Mentiría si dijera que no significaba nada para él, era la razón por la que la había dejado entrar, pero había significado poco para sus padres, ni para ella. La familia no les había impedido intentar que lo mataran en la prueba del diamante, ni había sido suficiente para que Carámbano lo escuchara y evitara la situación en la que se había metido.
De su familia ala de hielo, Tormenta de Granizo era el único con el que podía decir que aún tenía algún tipo de vínculo, y hasta ahora era el único con el que Winter esperaba tener contacto, quizás por el resto de su vida. Ahora Icicle estaba aquí, queriendo vivir en su ciudad, todo por motivos de familia. Sé que es mucho pedir, dijo Ailstorm. Y no fue mi idea soltarte esto, pero significaría mucho. Puede que Carámbano no esté dispuesto a admitirlo, pero, Winter alzó una garra para detenerlo. No. Quiero oírlo de ella, volvió su atención hacia Carámbano. ¿Por qué quieres venir aquí, de todos los lugares posibles? ¿Por qué quieres destruir mi vida otra vez? Su hermana gruñó. Él notó que parecía cansada, como si hubiera pasado una semana sin dormir, y vio una vez más lo frágil que parecía a pesar de sus ocasionales ataques de agresividad. Apretó una garra, e incluso sus garras parecían desafiladas. Sabía que estábamos perdiendo el tiempo, refunfuñó. Carámbano, siseó Granizada en señal de advertencia, extendiendo un ala para evitar que se diera la vuelta. Los dos hermanos se miraron fijamente durante al menos un minuto antes de que Carámbano suspirara y volviera la mirada hacia Invierno, con la postura de caída. Lo siento, Winter, dijo Carámbano, apretando los dientes. No te he tratado bien en el pasado, ni he tratado bien a otros dragones. Puede que no me creas, pero me arrepiento. Quiero convertirme en un mejor dragón, más de lo que nuestros padres nos animaron a ser. Ailstorm dijo que el santuario es un lugar para que eso suceda y para empezar de nuevo. Lo quiero ahora mismo. Sus palabras eran forzadas, como si le costara pronunciar cada sílaba, pero el hecho de que pudiera decirlo sorprendió a Winter. Era casi inconcebible, y sus ojos se posaron en Mon como si le preguntara si su capacidad para leer la mente podía descifrar la sinceridad de sus palabras. Fue solo el deseo de no ofender a su hermana si era sincera lo que le impidió preguntar. ¿Qué más? Preguntó Ailstorm, dándole un codazo a Icicle. La dragona ala de hielo suspiró. Y te extrañé, Invierno. Estar en prisión todo este tiempo le da a un dragón una nueva perspectiva y griega. Bueno, le recuerda a quien es importante para él. Eso dibujó una sonrisa en el rostro de Winter. Aunque su hermana no lo dijera en serio, era un placer oírlo. Si no fuera por lo que le pedía, incluso podría empezar a reírse divertido. ¿Puedes ayudarnos? Preguntó Granizada. ¿Sería posible que Carámbano se quedara aquí? Winter miró a sus hermanos. Dos alas de hielo, su familia, le pedían ayuda. Una parte de su mente notó lo inusual, que le parecía que dos alas de hielo como ellos se rebajaran a pedirle un favor a un exiliado. Solo podía imaginar lo que diría su madre. Y si Winter fuera el mismo ala de hielo de antes, probablemente también los habría reprendido. Sin embargo, lo había superado y, si lo que ella decía era cierto, Carámbano también lo estaba buscando. A pesar de su cautela, a pesar de que le disgustaba la idea de traer a su hermana de vuelta a su vida después de lo que hizo, se sintió impulsado a ayudarlos. El problema era que no podía. Me gustaría decir que sí, dijo Winter, eligiendo sus palabras con cuidado, pero tenemos un problema. Carámbano podría quedarse aquí en el santuario, sí, pero aquí no hay lugar donde pueda vivir. Carámbano entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Santuario es un pueblo pequeño y está creciendo, explicó Winter. Todas las casas ya están ocupadas, y las que estamos construyendo ya están ocupadas. No sé cuándo habrá una vacante. ¿No puede quedarse contigo? Preguntó Granizada, con un ligero toque de desesperación en la voz. Su cola se movió bruscamente tras él, y las púas chirriaron ruidosamente contra el duro suelo. Yo tampoco tengo espacio, respondió a su hermano. Moon vive aquí. Podría hospedar a Icicle unos días, pero, ¿así que elegirías a una Nidwim antes que a tu propia hermana? Espetó Icicle, con una expresión de horror en el rostro. Al alzar la voz, Luna graznó fuerte y amenazante desde el hombro de Moon. Sin embargo, cuando el pájaro atrajo la atención de Winter, Winter notó que Moon tenía una expresión de conflicto en el rostro. Una expresión severa, de hecho, como si fuera ella quien tuviera que elegir si Icicle podía quedarse o no. No es eso, gruñó Winter en respuesta a su hermana, Moon no es solo una Nidwin. Es la madre de mi hijo. Y Carámbano es tu hermana. Protestó Tormenta de Granizo. Invierno yo, no. Gritó Winter, alzándose sobre sus garras. Moon alzó una garra para intervenir, pero él la ignoró. Moon no se irá a ninguna parte. No voy a echarla de su casa, ni por Carámbano, ni por nadie. Entonces, ¿a dónde se supone que debe ir Carámbano? Suplicó Tormenta de Granizo.
Pensé, comenzó Icicle, pero Winter la interrumpió golpeando su cola hacia abajo. Dije que no, gruñó en voz baja y amenazante. Lo siento, pero mientras Luna esté aquí, Carámbano simplemente no puede quedarse con mi casa, soltó una voz. No era la voz de ninguno de los hermanos Ala de Hielo, sino la de un ala nocturna, Moon Watcher. Winter se giró hacia ella sorprendido, al igual que sus hermanos, y Ala nocturna se marchitó, pero no se debilitó. ¿Luna? Preguntó Winter, sin poder creer lo que oía. Ella lo miró a los ojos y asintió. Caramba, no puede quedarse con mi casa. Moon Watcher necesitó todas sus fuerzas para no derrumbarse bajo las miradas de los 3 alas de hielo que la observaban, miradas que parecían más infiernos ardientes que hielo gélido. Incluso Luna, sentada en su hombro, la miró como si estuviera loca. 3 lunas, tal vez lo estuviera. Una parte de Luna no tenía ni idea de por qué había soltado semejante oferta. Era una locura que cualquier dragón renunciara a un lugar tan agradable como el que le habían preparado en un pueblo como santuario. Pero otra parte no se sorprendió. Después de todo, si estaba tan ansiosa por mudarse, ¿por qué se sentía tan incómoda cada vez que se le ocurría dejar el hogar de Winter? ¿Por qué sentía casi un alivio tener la oportunidad de librarse de él, y no un gran sacrificio? Hubo una larga pausa en la sala mientras los ojos de los alas de hielo seguían clavándose en ella, juzgándola. Winter y Carámbano la miraban con intensa sorpresa. Carámbano, en particular, no pudo evitar que su mandíbula se abriera lo suficiente como para que Moon pudiera ver su lengua azul oscuro tras sus dientes blancos, peligrosamente afilados. Su cabeza ladeó hacia Moon como la de un pájaro, casi como Luna solía hacer, con las crestas de los ojos fruncidas en una completa incomprensión. Tormenta de granizo, sin embargo, tenía una mirada más concentrada en la incertidumbre, y fue él quien rompió el silencio. ¿Tienes casa? Preguntó. Creí que Winter había dicho que te quedarías aquí. Moon tragó saliva con nerviosismo. Bueno, todavía no lo tengo. Aún lo están construyendo, pero estará listo pronto. En menos de una semana, según me han dicho. Un dragón podría mudarse ahora, si fuera necesario. De repente, Moon se dio cuenta de que, con ese plazo, no sería realmente necesario que Icicle se quedara con su casa. Funcionaría igual si Moon se mudara al nuevo edificio e Icicle se mudara con Winter. Tanto ella como Icicle tendrían un lugar donde quedarse con mínimos conflictos. Era una idea viable, pero Moon la descartó rápidamente. Bastaba un instante para darse cuenta de que la odiaba, aunque aún no pudiera explicar por qué. Icicle podría quedarse aquí un par de días, si es necesario, y luego mudarse allí. Moon reafirmó su oferta anterior. Puedo quedarme aquí con Winter por ahora. Ha funcionado bastante bien, ¿verdad, Winter? Al oír su nombre, Winter salió de su asombro. Parpadeó un par de veces y asintió, hundiéndose en cuclillas. Sí. Sí, así es. No pensé que, bueno, si eso es lo que quieres, podemos lograrlo, sí. Sobre su hombro, Luna graznó con fuerza. Era el mismo graznido que usaba cuando Luna o Colsog le preguntaban si quería un bocadillo de pan o semillas extra. Era un graznido de acuerdo. Me sorprende que no lo hayas mencionado antes, dijo Hailstorm, mirando a Winter. Una casa de repuesto cambia las cosas. Winter negó con la cabeza. Creo que lo olvidé. Y no era mío para ofrecerlo. Era de Moon. A pesar de sus palabras, Moon no creía que ese fuera el caso. La única razón por la que tenía derecho a la casa era porque los dragones del santuario la habían construido para ella, y porque Winter se lo había pedido. Si él quería ofrecérsela a otro dragón, Moon no tenía motivos para oponerse. De hecho, esperaba que Icicle se la llevara no causara ningún problema, considerando a los otros dragones que buscaban un lugar donde vivir. Y espero que a Gale y a los demás no les importe que lo deje pasar. Su amiga Skywing parecía muy emocionada de que viera lo que se suponía que sería su nuevo hogar. En cambio, a la espera de su aceptación, sería Carámbano quien reclamaría esa nueva casa en las afueras del pueblo. La dragona ala de hielo seguía sin saber qué decir, mirando a Luna como si fuera un rompecabezas que debería haber sido fácil de resolver, pero que estaba resultando extremadamente difícil. No lo entiendo, pensaba Carámbano. Esperaba que fuera invierno, pero ella... ¿Por qué? Preguntó finalmente Icicle, poniendo sus pensamientos en palabras. ¿Por qué me ayudarías? Maté a uno de los tuyos. Fui una villana en tu heroica historia de detener a Scarlet. ¿Por qué me darías tu casa? Era una buena pregunta, una que resonó de inmediato en la mente de Tormenta de Hielo. También había un atisbo de sospecha,
Toda una vida de dogmas de alas de hielo gritando en las mentes de las alas de hielo que cualquier cosa ofrecida por las alas nocturnas debía ser un truco o una trampa. Luna tampoco tenía grandes motivos para ofrecer su ayuda, considerando los puntos que planteó Carámbano. Siendo honesta, a Luna no le importaba mucho la hermana de invierno. Le habría encantado verla en una prisión de alas de hielo por lo que había hecho. Y aún así, suponía que Carámbano ahora también era familia. Aunque Winter no fuera su pareja oficialmente, Carámbano seguía siendo la tía de sangre de su hijo. Eso, y que Carámbano era una dragona que necesitaba ayuda, y Moon estaba en posición de ayudar. Estaba en su naturaleza querer ayudar, incluso en semejante situación. Carámbano profesaba su deseo de cambiar y ser mejor, y escuchar su mente había convencido a Moon de que sus palabras no eran solo una fachada para que Winter la ayudara. Había al menos algo de verdad en ellas. Ayudarla podría revelar una nueva faceta de Carámbano, mostrándole que otras tribus no son malas y permitiéndole crecer como dragón, tal como lo hizo Winter. O quizás todo era una excusa. Quizás la verdadera razón que Moon ofreció fue que estaba feliz donde estaba. Quería quedarse en casa de Winter, en su casa, y esta era la justificación perfecta. Porque es lo correcto, respondió finalmente Moon, sin decir nada sustancial. Y Cicle abrió la boca, la cerró y frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. Pero no la desafió. Muy bien, dijo con cautela, recuperando algo de su fría confianza. Es aceptable. Me mudaré lo antes posible. Gracias, dijo Ailstorm, hablando por ambos, Moon Archer, significa mucho. Ella movió la cola por el suelo. Ni lo menciones. ¿Estás segura, Luna? Preguntó Winter, extendiendo una garra como si fuera a atacarla, pero luego la retiró. Esto es, quiero decir, lo haré, afirmó Moon rápidamente, siempre y cuando te parezca bien que me quede. Supongo que supuse que así sería. ¿Y si me equivoco? De repente, una alarma sonó en su cabeza. Fue idea de Winter que me buscara un lugar y me mudara. ¿Y si me estoy pasando de la raya? ¿Y si quería que nos fuéramos? ¿Y si decide obligarnos a Coldsock y a mí a irnos más tarde y no tenemos a dónde ir? Claro que sí. Exclamó Winter, acallando sus preocupaciones antes de que pudieran alejarse de ella. Simplemente no sabía que querrías quedarte. Pensé, su voz se fue apagando, y Moon no necesitó leerle la mente para saber lo que iba a decir. Él había pensado que ella quería irse. Y Moon había pensado que él quería que se fuera. Supongo que ambos estábamos equivocados, reflexionó Moon con una sonrisa tímida. Me alegro de que hayamos resuelto eso, dijo Ailstorm. El ala de hielo mayor respiró hondo y finalmente pareció relajarse. ¿Ves, Carámbano? Te dije que venir aquí sería buena idea. Sí. Lo hiciste. Gruñó Cicle. Apenas había dejado de mirar a Moon desde que le hicieron la oferta. Era como si la estuviera evaluando en silencio, intentando determinar qué motivos podría tener Moon para ayudarla. Moon podía oír en su mente que aún intentaba resolver ese rompecabezas, y cuando Cicle habló, se dirigió a Moon. Entonces, ¿qué pasa con el pájaro? La ala nocturna parpadeó, desconcertada por un instante. Casi había olvidado que su mascota estaba allí en medio de la tensión. Sentir el cuervo en su hombro se había vuelto algo natural. Esta es Luna. Carámbano resopló con ironía. No sabía que los alas nocturnas tuvieran cuervos. Luna graznó con fuerza, como protestando porque la llamaran córvido equivocado. Es un cuervo, corrigió Luna. La adopté porque tenía un ala rota. A mí me suena más a un bocadillo, pensó Cicle, pero no lo dijo en voz alta. Moon, sin embargo, se dio cuenta de que quería hacerlo. Le sorprendió no hacerlo. Moon sintió cierta afinidad por ella, añadió Winter. Por si no lo habían notado, el ala de Moon ha quedado inutilizada. Hace un tiempo, se rompió en una obra. Se dio cuenta de que omitió algunos detalles, pero Moon no se molestó en corregirlo por el momento. Era más fácil decir simplemente que fue un accidente, y lo fue, y dejarlo ahí. Aunque no se lo reprochara, notaba que Winter todavía se castigaba a veces por lo sucedido. Moon Archer y Luna, observó Ailstorm, suena apropiado. De hecho, yo quería tener un pájaro propio. Un búho nival. Lo habría llamado Snowstorm. Probablemente podrías conseguir uno si quisieras, señaló Cicle, si Winter consiguió un carroñero hace tanto tiempo, estoy seguro de que puedes conseguirte un búho. Claro, una de nosotras sí tenía un pájaro, sonrió Tormenta de Granizo, ignorándola. Oye, Invierno, ¿recuerdas ese pequeño pingüino que Carámbano encontró y escondió de sus padres, pensando que podrías criarlo? Y Cicle gruñó.
No, la interrumpió una carcajada de Winter. ¿Sí? 3 lunas, casi lo había olvidado. Todavía recuerdo lo disgustados que estaban. Y solo se enteraron cuando uno de los linces del palacio lo encontró. Juro que estuvimos encontrando plumas durante semanas después. ¿Y ese fue el comienzo de tu colección de plumas, no? Le preguntó a Ailstorm y Fickle, empujándola y haciéndola gemir. Ambos prometieron no hablar nunca de eso, refunfuñó. Pero sí. Moon notó que Carámbano estaba avergonzado. Cualquiera que fuera el tema al que se referían sus hermanos era claramente delicado para ella, considerando cómo sus pensamientos inmediatamente comenzaron a formular algún tipo de venganza, ojalá inofensiva. Pero la irritación por el pingüino y la ira de sus padres no era lo que le interesaba a Moon. Espera, ¿de verdad tienes una colección de plumas? Preguntó Moon con voz entrecortada. Si hubiera estado bebiendo, sin duda lo habría escupido. Pensé que Winter me estaba tomando el pelo. Carámbano miró fijamente a su hermano menor. Winter. Se lo dijiste. Estuviste en prisión. Se defendió. Nunca esperé que lo supieras. Y creo recordar haberle dicho específicamente a Moon que no te dijera que yo se lo había contado. Su hermana se llevó una garra a la cara y gimió. A su lado, Granizo se reía a carcajadas a su costa. O al menos así era hasta que ella lo golpeó con el ala y lo pinchó en el costado con las púas de su cola. Hermanos, pensó Moon con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Era una lástima no haber tenido ninguno propio. Siempre había querido una hermana, sobre todo cuando estaba sola en la selva tropical sin nadie con quien hablar y compartir sus días. Me pregunto si Coldsock alguna vez tendrá un hermano. Sus ojos se posaron en Winter antes de parpadear y negar con la cabeza. ¿De dónde salió eso? Hablando de tu colección de plumas, debería avisarles a los guardias que traigan tus cosas, le dijo a Ailstorm y Fickle, estoy seguro de que se sentirán aliviados de poder sacarte tus cosas, así como a ti, de sus garras. Sí. Estoy segura de que lo harán, se quejó. ¿Y tú, Granizada? Preguntó Luna, ¿tienes dónde quedarte? Hablé con el posadero del camino antes de venir, y prepararon habitaciones para mí y mis guardias si todo iba bien. Y por supuesto que sí. Se puso de pie mientras hablaba, dirigiéndose a la puerta. No quería molestarlos más de lo que ya lo estamos. Dicho esto, salió, dejando a Luna y a Invierno solas con Carámbano. Un silencio un tanto incómodo se hizo presente tras su partida, sin que Luna ni Invierno supieran qué decir. Hasta entonces, Tormenta de Granizo había sido la única reina en Carámbano cada vez que ella comenzaba a salirse de la norma. Ahora, sin él, Luna no estaba segura de cómo debía acercarse a la dragona ala de hielo, que ya había superado por completo la sorpresa y la confusión que le produjo tener un hogar propio. Carámbano notó su incomodidad. Se dio un golpecito con la cola y sonrió con tristeza, mostrando los dientes lo justo para mostrar sus puntas letales. Entonces, dijo, ¿cuándo podré conocer a mi sobrinito?